programas anteriores fueron un poquito controversiales, tocamos temas que por ahí eran un poco complicados, así que dijimos, no, bueno, el próximo programa tiene que ser un tema que jamás ofendió a nadie, jamás causó ninguna controversia, ¿no es cierto? Buena gente, buenas chat, ¿cómo les va? Arranca un programa más de Me hinché las pelotas. Hoy para hablar del tema de religión y esoterismo, siendo que pasó Semana Santa y con la Semana Santa también se fue Francisco. Dice Sigrid, si ustedes son impuntuales no es mi culpa. No sé, yo te avisé que por cada vez que vos pongas en el chat qué hora era, íbamos a tardar un minuto más. Así que anda fijándote. No es para nada que acabo de llegar, para nada, en lo más mínimo. Pero bien, religión, entonces, tema complicado si los hay para charlar. Tengo que empezar con definiciones, tengo que empezar como siempre explicando de qué es lo que vamos a hablar, porque no quiero que se confunda religión con fe, para empezar. La fe es una cuestión personal, la fe es la relación de cada uno con su Dios o su sistema de creencias, en el cual yo no me voy a meter, principalmente porque me es completamente ajena, soy una persona que no tengo fe, no entiendo la fe, entonces no puedo hablar de algo que no entiendo, pero sí puedo hablar de religión, entendiendo religión como el, vamos a decir, relato, las narrativas que le dan contexto a esa fe, que le dan la narrativa institucionalizada, que le da contexto a esa fe, el sistema de creencias y rituales que acompañan a esa profesión de la religión. Profesión en el sentido de profesar, no de oficio, ¿verdad? Aunque también puede ser un oficio. Lo primero que tenemos que hablar es básicamente por qué existen las religiones, qué es lo que tienen de bueno y de malo las religiones, qué es lo que hace que como seres humanos nos hayamos organizado alrededor de religiones básicamente desde que somos seres humanos. Y lo primero que tengo para decir es que la religión, le gusta a quien le guste, ofrece respuestas. La religión trae una serie de explicaciones filosóficas que hacen que el mundo sea un lugar un poquitito menos desconocido, un poquitito menos aleatorio, un poquitito menos caótico si se quiere. Imagínense al hombre, vamos a decir, teniendo en cuenta que el ser humano, como dijimos en el programa de tecnología, hace como 20.000 años que no evoluciona, ¿verdad? Que somos básicamente los mismos simios que éramos en la era de las cavernas, nada más que fuimos desarrollando capitas y capitas de civilización por encima. Imagínense ustedes existir con su cerebro preparado para detectar patrones y detectar orden incluso donde no lo hay, que ven el mundo natural y ven las tormentas y ven las inundaciones y ven los ataques de animales y de depredadores, y ya desde ese entonces, o casi principalmente en ese entonces, aparece el primero de los miedos de la humanidad, que es el miedo a lo desconocido. Y lo que tiene la religión justamente es que convierte todas estas cosas, todo este mundo que por ahí no comprendían, este mundo que no tenía explicaciones para darle, cuyo funcionamiento era totalmente un misterio, lo vuelve algo más comprensible, algo más abarcable. Ya no es que hay que aprenderse los complicados patrones meteorológicos y de por qué las nubes se forman y por qué la lluvia cae y por qué demás, cuando vos podés decir que hay una persona, hay un ser, un ente consciente como vos y bastante parecido a vos, que eso tienen en común muchas religiones, que elige dónde llueve y dónde no llueve, ya lo vuelve algo más familiar. Agustín dice básicamente la religión es el opio de los pueblos, sí, pero no lo digo en un sentido peyorativo, no lo digo como una crítica en este caso, a pesar de que esa frase es una crítica a la iglesia. Cualquier cosa que traiga felicidad, paz mental a un grupo grande de gente, no puedo condenarla, no puedo decir que está mal, digamos. Si le sirve, si dentro de su sistema de creencias le funciona para poder llevar una vida más o menos amena, a mí me parece bárbaro. Si uno encuentra respuestas a cuestiones existenciales en la religión, me parece excelente, digamos. Entiendo por qué alguien compraría esa idea, ¿no? Porque tenemos dos partes en la religión. Una pregunta es por qué la gente compra la religión, por qué la gente adhiere a una religión si no les gusta la metáfora mercantilista. Y otra cuestión es por qué alguien querría venderte una religión, por qué alguien querría venderte este sistema de creencias y valores, qué es lo que gana. Entonces, por un lado decíamos, desde el punto de vista del que profesa la religión, desde el punto de vista del creyente, del adepto, por un lado hace que el mundo sea un lugar un poquitito menos desconocido, un poquitito más familiar y le da una voluntad comprensible a las tormentas. También te da la sensación de que vos tenés control sobre lo que sea que pase. Piénsenlo ya desde el rezo, o si quieren ir más atrás y algo más prehistórico, los sacrificios o los rituales que uno hace, que son para ganarse el favor de los dioses, para hacer que los dioses nos ayuden un poquitito. Si yo
sacrifico este cordero en esta fecha, en este lugar, entonces voy a tener buenas lluvias favorables para los cultivos y demás. Es decir, le da un lugar central a la figura del ser humano, le da control sobre su entorno, incluso si después podemos discutir que en la práctica lo tiene, no lo tiene, funciona, no funciona, tenés el refugio mental de puedo controlar en cierta forma esto que es gigante y esto que me aterroriza. Por el otro lado, y hablando del otro miedo importante que la humanidad trae desde el comienzo, la religión nos libra, vamos a decir, del miedo a la muerte. Yo soy de la postura que si vos creés en cualquier clase de permanencia después de que te morís, llamémosle un alma, llamémosle la energía, volver al universo, cualquier forma que te permita seguir siendo vos después de abandonar el plano físico, es no creer en la muerte. Es redondamente, vos no creés que te vas a morir. Porque para mí la muerte es la total y absoluta erradicación de la existencia propia. Lo dije en el programa del Persona cuando hacíamos audio, video, disco. La muerte es una cosa personal. La muerte es algo que te va a pasar a vos y solamente a vos. La muerte de otros vos no la experimentás, podés experimentar su ausencia, pero el saber lo que es dejar de existir es algo que uno no lo va a poder conocer hasta que lo atraviese, y cuando lo atraviese tampoco lo va a poder conocer porque ya no existe más, ya no hay un ente que puede estar experimentando estar muerto. Entonces, si vos crees que te morís y después vas a otro lugar, llamémosle cielo, llamémosle infierno, nirvana, lo que sea, en cierta forma no crees que te vas a morir, crees que algo en vos siempre va a seguir existiendo, y entonces es un peso menos, una mochila menos que uno tiene que cargar, y es una de las respuestas que trae la religión. Microcorte, dice Sigrid, será porque dije muerte 2 o 3 veces seguidas, pero espero que se haya escuchado todo. Bien, y desde el punto de vista, ya ahora sí, dejando al creyente un poquitito, la religión, como la conocemos ahora, como la concebimos ahora, es un concepto relativamente reciente. Hasta 1500, 1600 creo que no había una palabra específica para definir lo que nosotros ahora decimos religión. En latín, digamos, la palabra que le da origen al término que usamos, religio, significa simplemente la ley. Las religiones son un sistema de control social, las religiones son básicamente leyes y reglas y un sistema de valores y principios con el cual se busca establecer un orden macro, se busca controlar al pueblo, el populacho. Así que es muy atractivo para los poderosos de todas las épocas utilizar la religión como una forma de explotar esta necesidad que tiene el ser humano por explicaciones, por no tener miedo al desconocido, por no tenerle miedo a la muerte, y aprovechar eso para venderle un paquete de valores, reglas y normas de convivencia que después se pueden utilizar para fines más o menos benévolos, e instalar una serie de relatos. Veo que están haciendo unas maniobras ahí. ¿Qué pasó? ¿Se complicaron los micrófonos? Está fuera de cámara, Está fuera de cámara. Estoy mostrando para verse. Ok. Bien. Entonces decía, la religión es una... Para el quien está queriendo venderte una religión, es una forma de transmitirte sus valores, sus enseñanzas, sus principios. Dice Agustín Emanuel, aparte de un mecanismo de control o contención ante las dudas existenciales, el ser humano también siempre busca el sentir comunitario y sentirse parte de algo, y también, si es otra tendencia innata, si se quiere, en la humanidad, es el sentir que forma parte de algo más grande que uno mismo. Así que bien, vamos a profundizar todos estos temas a lo largo del programa de hoy, pero no quiero dilatarlo más. Vamos a presentar, si Ale está ahí con los controles en manos. Bien, aprovechamos para ir saludando a Ale, que siempre nos pone al aire y que se está encargando de todo de producción y haciendo malabares ahí detrás de cámaras para que salgamos todos lindos al aire. Ahora sí, entonces vamos a cambiar de cámara y le damos la bienvenida. Por un lado, a mi izquierda tenemos a Imanol Riveros, como siempre, el co-conductor de este programa. ¿Está apagado? ¿Me escuchas bien? A ver ahora. Sí, apagado. Uñas. Yo sé que nadie tiene uñas acá, pero... Yo sí. Uñas de guitarrero literal. Sí. A ver, pruébalo ahí. No, sigue apagado. Bueno, mientras Manuel arregla su micrófono, saludamos también a Jorge, que nos vino a acompañar en otro programa. Buenas. Hola. Hoy sí llegué temprano. Hoy sí. Ahí va. Bien, ahí está. Ima, Ahí va, ¿cómo buenas estás? noches ¿Cómo a te va? todos. Todo bien. Un Ahora aplauso. sí. Uno solo. Uno solo. Estás bien. Bien. ¿Cómo están entonces? ¿Cómo dicen que les va? ¿Qué les parece el tema que traemos hoy? Me parece, es un tema que me encanta porque siempre trae para hablar de todo, desde controversias hasta
No, controversias. Controversias, sí, sí. Básicamente, sí. Sí, como le decía el otro día a Rodri, le digo, estos temas son lo que a mí, yo tengo una teoría de que si hay un tema que te da un poco, te hace un poco de ruido, basta con sondearlo un poco para que te termine de dar mucha más bronca y este es uno de ellos. Es de esos que vos tirás en una habitación llena y no se van a poner todos de acuerdo. No llega al piso, no llega al piso. Jamás se van a poner todos de acuerdo. No solo no se van a poner todos de acuerdo, probablemente alguien termine en las trompadas. Sí, eso es lo que nos gusta. Pero bien, una sola cosa me faltó en la intro para decir sobre la religión y es que es absolutamente innegable, y sobre todo para el lado que lo estamos encarando nosotros, que la religión, por sobre todas las cosas o además de todas las cosas, es una cuestión política, es una cuestión de organización de sociedades, y el rol de una figura como fue Francisco, que se murió este fin de semana, es innegablemente más allá de lo que podemos pensar de la religión o de la institución Iglesia Católica. Francisco era un político, era un líder político global, que era de los pocos que quedaban comunitarios y progresistas y que abogaban por al menos no ser una mala persona. Que eso no lo estamos dimensionando ahora, lo vamos a valorar después, pero eso es absolutamente un montón. Más en hoy, que lo que más corre es ser un sorete, que no solamente está de moda, sino que garpa, deja bien a la gente, funciona. Que haya una persona con influencia, con poder, que diga, che, no sé si está tan bueno ser un sorete, ser un genocida y esa clase de cosas, es una pérdida enorme para la gente que no está de acuerdo con genocidios o soretes y esa clase de cosas. O desde un lugar incluso más conceptual, elemental. Mientras en todo el mundo se aboga cada vez más por el individualismo y por preocuparse solamente de lo que uno hace y de salvarse uno solo, un líder político que abogue por la identidad comunitaria, la solidaridad, la humildad, es algo que iba completamente a contramano de los tiempos que nos tocaron vivir. Que eso es más o menos la discusión a la que se reduce todo últimamente, de colectivizamos los problemas son de los individuos, cada uno se salva solo o nos tenemos que poner de acuerdo para salvarnos entre todos. Y es algo también muy, muy espiritual si te pones a pensar, porque existe una espiritualidad, por ejemplo, no vamos a llamarlo religión, pero existen espiritualidades que son más individualistas, son más sobre yo tengo que salvar mi propia alma, tengo que cuidar mi propio karma, tengo que cuidar mis energías, y si en el medio le piso la cabeza a alguien, no importa, porque él se va a ocupar de su propia alma y su propio karma. Es correcto. Pero a eso iba a llegar, pensé que íbamos a llegar un poquito más adelante, pero ya me lo trajiste así, me lo dejaste servido. El programa de hoy se llama Religión y Esoterismo porque considero que el esoterismo es exactamente eso. Es la religión del capitalismo. Es comprar tus piedritas sanadoras, tus pirámides de cobre, tus mazos de cartas de tarot. Comprá, consumí, sé un coso, y con eso vas a ser una persona espiritual, vas a ser una persona que vibra energéticamente alto. Y si tenés algún problema, acá tenemos un poquitito de yoga y mindfulness para que vos puedas seguir siendo un dron esclavo del sistema laboral, pero tu salud mental y espiritual se mantenga a salvo con estos 30 minutitos de meditación por semana. Claro, es muy importante eso sobre eso de meterle la palabra capitalismo, porque además de todos sabemos que las religiones, el componente político de las religiones, digamos por ejemplo las religiones abrámicas que conocemos todos, que son las de el occidente, las de Oriente, ¿correcto? Esa clase de religiones siempre Medio tienen... Oriente. La de Medio Oriente, sí. Esa clase de religiones tienen el componente político y tienen el componente económico también, todos lo sabemos. Todos sabemos que el Vaticano está revestido de oro de los incas, lo sabemos todos, pero acá estamos hablando de ya el capitalismo del burgués, del empresario, del... el que se llama emprendedor, pero vive de timbear unos dólares locos en las timbas y esas cosas. Sí, en la bicicleta financiera y las la bicicleta criptomonedas. financiera, claro, toda esta espiritualidad está hecho a medida de esa gente. No es para los pobres. Ningún cartonero hace mindfulness. Ningún cartonero tampoco junta piedritas de cuarzo y las carga los cristales a la luz de la luna y los pone abajo de una pirámide de cobre para las buenas energías. Que igual yo abogo por las... Yo tengo una piedrita. Yo soy de las piedritas. ¿Viste? Por eso es que eso... Capitalista. Me la vendió un hippie igual, así que... Un hippie capitalista. hippie capitalista. Es que es la misma ironía que el hecho de que la institución más conservadora, que más representa lo tradicional y el derechaje,
y el fascismo, que se alió a todas las dictaduras habidas y por haber y a todos los sistemas de opresión habidos y por haber. Su máximo representante durante los últimos 12 años fue una persona completamente a la izquierda de todos los líderes políticos de Estados-nación. Sí. ¿Cómo puede ser que la institución religiosa más conservadora, más, insisto, históricamente alineada con las derechas globales y el fascismo, justo en este periodo que nos tocó atravesar, dio ese volantazo a la izquierda, que si bien después uno puede hacer las críticas de siempre de no, bueno, pero no hizo reformas estructurales y yo, casi todo lo que hizo Francisco fue algo bueno. Casi todo fue un paso en la dirección correcta y no se le puede pedir mucho más que eso, siendo que de vuelta es un político, tiene que hacer sus roscas, tiene que hacer sus internas, solucionar. Y además estamos hablando de no solamente de hechos concretos, sino de acciones simbólicas que dentro de lo que es el mundo religioso, el mundo espiritual, pesan, te diría, incluso muchísimo más que las acciones, por ejemplo, acciones burocráticas que desconocemos totalmente de cómo se maneja el Vaticano con los curas, con los obispos, con los cardenales. Desconocemos, la mayoría de la gente desconoce todo eso. Hablamos de los gestos simbólicos, ya algo tan simple como decir, ¿quién soy yo para juzgar a una persona que es homosexual? Si cree en Dios, ¿quién soy yo para juzgarlo? Y te lo está diciendo un tipo que es el Papa, que básicamente lo eligieron como representación de Dios en la tierra. Eso simbólicamente pesa un montón. Es correcto. Jorge, ¿opiniones? Tal cual, como bien te decía, estuve sondeando un poco los temas así por encima. Y resulta de que atrás de cada altar hubo siempre un trono, hubo siempre la derecha política ahí. Che, si no me seguís por parte del Estado, digamos, o por parte de las leyes del Estado, ¿por qué no me seguís por las leyes de la iglesia, o las leyes del cielo, o las leyes como le queramos decir, ¿no? Siempre le están buscando la rosca para que el ganado se acomode a las ideas más poderosas en este caso, ¿no? Es que lo que decía antes, religio y toda esa clase de palabras que se usaban para hablar de la fe era simplemente leyes. Sí, ahora vamos a Twitch. La autoridad del gobernante durante gran parte de la historia de la humanidad, por no decir prácticamente toda, era autoridad derivada de Dios. Los reyes gobernaban por autoridad derivada de Dios, los faraones gobernaban por autoridad derivada de Dios, los emperadores romanos y cualquier otra clase de monarquía prácticamente gobiernan por la gracia divina. La iglesia y la religión siempre estuvieron ahí apoyando el poder de turno y aprovechando para llenarse las arcas y seguir teniendo más influencia para poder llegar a más gente, para poder seguir teniendo cada vez más en venta esa evidencia al mejor postor. En Twitch nos dice Dory Warframe 182 que es cierto lo del mindfulness, que para mí es como la religión pero sin Dios, también sin moral, lo cual me parece tremendamente peligroso. Es cierto eso, porque no todas esas espiritualidades no implican casi nunca una especie de revisión de las conductas morales de la persona, ¿no? Porque al ser todo energético, ¿no? Es tipo, bueno, es energía, no es que sos un sorete, sino que estás ojeado, ponele. Es que, esa era la otra a la que iba a llegar. Quería primero hablar de las cosas buenas, digamos, o de lo formal de la religión, pero también la religión, sea en su forma de institucional o esta que decimos las nuevas religiones del esoterismo, te dan una excusa para no hacerte cargo. O sea, así como te dije que te dan la sensación de que estás en control de cosas que en realidad no puedes controlar y eso te saca el miedo, también te dan una excusa. No, bueno, es que no, te estuve tratando mal toda la semana porque Mercurio está retrógrado y yo soy de Escorpio y entonces, no, flaca, es que sos una hija de puta. Que sos una hija de puta. No es Escorpio, no son los astros. Quiero decirle a Agustín que mi top, primero está Francisco, después puede ser Juan 23 y Juan Pablo II, ahí. Ese es mi top. No mucha gente tiene top de papas, pero... Yo iba a decir, no tengo un top de papas. Sé que Francisco me cae muy bien a pesar de ser papa. Después el resto no sé. Eso ya es un montón. Dory también nos dice que el Catecismo de la Iglesia Católica dice claramente que los homosexuales deben ser incluidos en las actividades parroquiales. No era nada nuevo y en la Iglesia también existe aún hoy día una gran lucha contra las ideologías mundanas. Lo cual me parece súper loable, pero igual no quita lo que yo iba de que Francisco, más allá de su rol como papa líder religioso o lo que haya hecho en la práctica, también es esto de lo contracultural de querer abrazarlos a todos. Porque estamos en un mundo de líderes políticos que cada vez más tratan de dividir entre nosotros y ellos y en plantear un enemigo común. Y el tipo en vez de buscar chivos expiatorios, agarra, abre los brazos y dice: todos son bienvenidos. Todos son bienvenidos. Nadie en el mundo actual dice todos son bienvenidos. Ningún líder político grande que me puedan nombrar está bajando esa línea. Claro, el querer generar, el querer sumar
sin restar, sin excluir, sin marcar una raya que diga hasta acá somos cristianos y el resto son bárbaros, por ejemplo, que es algo a la que todas las religiones nos tienen acostumbrados porque es algo que existió absolutamente siempre. Bien. Agustín dice Guillermo Moreno sí, y no estoy de acuerdo. Guillermo Moreno es el primero en levantar el dedito para señalar en el peronómetro: vos sos peronista, vos no, vos no. Así que no estoy de acuerdo. Quede claro que esta vez yo no metí el peronismo hasta ahora en nada, pero tiene Pero es mucho gente que que ver. trajiste vos. Claro. Bueno, justamente por eso, porque hay una cosa en esto de la iglesia y la política y lo colectivo, hablando de la religión católica cristiana, tiene esa cosa del colectivo, de decir vamos a comulgar en grupo, todos le damos la paz al hermano al que tenemos al lado, esa clase de cosas que, para quien no sepa, cuando el peronismo habla de justicia social, viene de la encíclica de León XIII, era que justamente inauguró esto de la justicia social de, che, me parece que si queremos que la gente labure, ya que parece que está pintando esa, dijo, la gente podría cobrar de acuerdo a su trabajo y no debería cagarse de hambre, y eso ya era un montón para esa época, imagínense. De ahí salen estos conceptos de justicia social y de por qué el peronismo siempre es humanista y cristiano. Bien, ahí te hacen una pregunta, se ve que estaba en Twitch, estás muy atentos a lo que decís. ¿Decís que el nacionalismo de inclusión que abraza al distinto peronismo hizo que este papa sea particularmente bueno? Es una pregunta muy interesante, o sea, la influencia la tiene, eso seguro, pero también viene de la orden de los franciscanos, de los jesuitas, es correcto, es franciscano y jesuita. No sé si son lo mismo, pero no me son lo mismo, preguntes pero a mí. son las dos cosas. Ah, sí. Es las dos cosas. O sea, porque los jesuitas también promulgaban esa, y justamente en este país tiene una historia larguísima de inclusión de pueblos originarios. Por ejemplo, en las misiones jesuítico-guaraníes era de los pocos lugares donde podías ver a cristianos trabajando con los pueblos originarios sin que tenerlos de esclavos o decir que son brutos. Había evangelización, por supuesto que había evangelización, pero no dependía de la tortura, la espada y esa clase de cosas que tanto nos acostumbró la corona española. Bien. Sigrid en el chat dice que el que si te confesaste perdona los pecados siempre me pareció terrible, conlleva el no hacerse responsable de lo que haces. ¿Opiniones, Jorge? En otra época era peor inclusive, porque pagando un diezmo, una pseudo limosna para la iglesia, limpito, te vas al cielo. Era como, 0 kilómetros. Era como los cafecitos, ¿viste? Pagamos un cafecito y te Y pagaban al tu cielo. pecado. Así, ni siquiera era que te arrepentías. Pagás y... Ni siquiera hacía falta que lo hagas vos, porque te podías morir vos, íbamos nosotros y hacíamos una donación en tu nombre para que el cura rece ahí, el arzobispo, unos salmos por tu alma y ya estás salvado de todo lo que has hecho. Espectacular, espectacular. Y El claro, capitalismo sí, ahí- antes del capitalismo. Uf, sí, ni hablar. Dice Ale que a Martín Lutero no le gustó eso y Tuki. Efectivamente, sí. Justamente, Tampoco le gustó que el rey no se pueda divorciar, digamos todo. También, sí. claro, pero justamente he leído que por ejemplo, el protestantismo que corre más en Estados Unidos, en Inglaterra, tiene como, no te digo es más individualista siquiera, pero hace una cosa de culto al dinero, a las propiedades, a generar riqueza, ¿correcto? Que si vamos al caso, no sé si es tan compatible con ser cristiano, porque ahí también, si vamos a otra discusión aparte sobre la exclusión que ha hecho históricamente la Iglesia Católica, por decir un ejemplo, porque podríamos estar hablando de cualquier otra religión, ¿no? Es correcto. Ya sea sobre homosexuales, gente trans, gente que se divorcia, ni siquiera estamos hablando de disidencias sexuales, sino que eso de que, bueno, te divorcias, vas al infierno, te suicidas, vas al infierno, y esa clase de cosas. Pero es que es lo que decía al principio. La religión, más allá de todo lo que pueda aportar de bueno, también es incluso uno podría considerarlo bueno, es un mecanismo de orden social. Claro, siempre es un orden, siempre conlleva un orden, Sí. una doctrina, una dogma. Sí, pero a seguir. siempre ese orden social es el que ya está. O sea, siempre la religión va a ir corriendo de atrás tratando de mantener el status quo. Es raro una religión que sea progresista. Vos agarrás, por ejemplo, así de rebelde revolucionario como Jesús, la figura mítica de Jesús, podría ser que se juntaba con los pobres, que desafiaba el poder y demás, para cuando se consolida la Iglesia Católica en el siglo V, en el siglo VI,
se consolida justamente porque ya eran el status quo, eran líderes de comunidades, eran las instituciones que estaban gobernando este grupo de gente y entonces empezaron a bajar su línea del discurso. Porque de vuelta, esto es rosca política, hubo sus internas, hubo sus debates, esto lo incluimos, esto no lo incluimos, cambiámelo acá, poneme esta reforma, meteme esta ley que me conviene. Es exactamente la misma historia que tienen los estados-nación con el tema de siempre la religión está establecida desde el poder, siempre va a querer defender lo que ya está. Por eso siempre hay cosas que quedan y cosas que no quedan, porque fíjense cuando se hablaba, por ejemplo, allá por el lejano año 2010 de el matrimonio igualitario en Argentina, siempre estaba la réplica de los grupos religiosos cristianos que decían no, porque la Biblia dice que el hombre que yace con otro hombre como si fuese una mujer debe arder en el infierno y bla 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 bla. Y bueno, capo, pero la Biblia también dice que pasará primero un camello por el ojo de una aguja antes que un rico en el reino de los cielos, pero yo no los veo a ustedes regalando su guita, ¿o no? También. Y una cosa es tan válida como la otra. A ver, también dice que si usás ropa que tenga dos tipos de tela distintas hay que apedrearte. Así que yo no sé qué tanto podemos ir a buscar una guía moral en un libro de 3000 años. ¿Y si no comemos el animal con la pezuña hendida? Ah, el animal con la pezuña hendida. También. Bueno, Te dicen que te acerques un poquito más el micrófono y no se te está escuchando. Ahí O sea, estamos, el ahí micrófono a vos y no vos el micrófono también funciona. perfecto. Mover el micrófono podés agarrar de acá este palito. Depende, la religión no me lo permite. Está bien. Bien. Dice Dori, no son lo mismo. Jesuita es la compañía de Jesús. En las misiones lograron un gran avance civilizatorio y cuando cambió el régimen monárquico de España los expulsaron porque querían esclavos y Sí, no guaraníes eso capaces sí. de tocar música barroca. A los jesuitas los hicieron mierda. Hay una película muy buena con Robert De Niro, La Misión. La filmaron acá en Misiones. Creo que es del 80 y pocos, si mal no recuerdo. Película. Ujú. Pero esto de que a los jesuitas los hicieron bosta, los terminaron pisando. Sí, pero es justamente eso. justamente la bajada de línea de tratar de incorporar al indio va en contra del status quo. ¿Cómo te vas a acercar realmente a los pobres y desprotegidos? ¿No ves que ponen en peligro todas nuestras riquezas y el orden social que construimos diciendo que eran salvajes? Podemos ir más atrás. Este es un tema que saben que me fascina. Está Jeremy Irons en La Misión. Bien, Sigrid. ¿Qué me lo vio. señalás? Buenísimo. Pero sí, ahí ves cómo justamente estábamos hablando 1986. Ahí va, excelente. Ahí ves cómo estábamos hablando de justamente Jesús como una figura que en todo lo que es el lore Jesús es siempre revolucionario, ¿viste? Sí. Siempre es un tipo copado, hipón, que tipo para con las prostitutas, los presos, los pobres, los mendigos, Putas y vagos. putas y vagos. Te dice, ¿querés un pan? Tomá, acá tengo otro. ¿Querés vino? Mirá, acá tengo agua. Como todo eso después se convierte en la prédica de vamos a quemar gente en una hoguera, vamos a matar indios y esa clase de cosas. Es no más que la historia de todas las religiones del planeta que se supone que arrancan abriéndose o arrancan con esa historia de bajar lo que es divino a la tierra. Sí, lo a sagrado. A lo sagrado, ahí está. Que los humanos compartan lo sagrado, pero siempre es solamente ustedes. El de allá no. Ese no tiene derecho a nada y si nos lo cruzamos hay que hacerlo mierda. Bueno, por eso insisto, una figura como el Papa Francisco es una figura que iba a contracorriente y que por más que uno pueda agarrar y tener sus problemas con él como máximo representante de la iglesia, yo creo que justamente si hay una cosa que no encarna es esa tendencia de las religiones. Esto que decíamos de ir a contracultura con lo de los brazos abiertos. Pero de vuelta, volviendo al tema del orden y el status quo. Yo lo nombré en algún otro programa para los que venían viendo Memory Card y el Persona. A mí me fascina el tema del gnosticismo, Ah, gnosticismo. que lo charlamos alguna vez. Los gnósticos eran una protosecta del cristianismo. Está mal decirle secta porque no es un grupo sectario, un grupo de asociación coercitiva como es lo que hay ahora, que ese es todo otro quilombo sobre cómo se puede usar para mal la religión, ¿no? Porque usa las mismas herramientas de la religión de una forma completamente transparentemente manipuladora. Transparentemente. No voy a decir que las religiones no son manipuladoras. Pero el gnosticismo lo que tenía era que planteaba a Jesús como el verdadero vocero de lo divino, un divino más allá del Dios del Antiguo Testamento. El gnosticismo en su prédica decía que este universo, así como está narrado en el Antiguo Testamento, fue creado por un Dios malvado, un demiurgo, prácticamente un demonio
una entidad sí súper poderosa y sí creadora de todo, pero incompleta y cruel, y que no es realmente divina. Y Jesús venía a mostrarnos cómo teníamos que trascender este mundo material, pero no solo el mundo material, sino también el mundo emocional, porque las emociones y nuestras mentes también fueron diseñadas por el demiurgo, y entonces para conectar realmente con lo divino había que rechazar esta realidad y justamente estas formas, estos status quo. Para, la que me quedó pendiente es, entonces, ¿de dónde bajó Jesús? ¿O era un ser humano? Hay varias, porque este era un campo de análisis que siempre en discusión, insisto, rosca política, tenías desde las interpretaciones de rabinos judíos a las interpretaciones de los protocatólicos. Claro, porque nosotros hoy todo esto lo estamos dando por sentado, pero figúrense que hace más de 2000 años era la historia de un ñato que se murió y lo crucificaron y la gente dice, bueno, ¿y qué hacemos con esto? Exactamente así. Entonces, lo que decían era que existe una cosa divina por fuera de este universo, una entidad a la que llaman Ein Sof, que eso es realmente el origen y la raíz de lo divino, y que como Ein Sof lo era todo, era literalmente todopoderoso y todo presente, quiso encontrar en algún momento una forma de comprenderse a sí mismo. Y para comprenderse a sí mismo, para poder abarcarse a sí mismo, necesitaba existir otra cosa. Entonces hizo un vacío dentro suyo, y ahí empezó a volcar la esencia de la divinidad, que es lo que da origen al demiurgo y que da... digamos, es complicada la mitología, no me traje el relato preparado ahora, pero básicamente va poniendo gotitas de lo divino adentro de ese lugar, y al principio no funciona bien, entonces se crea el demiurgo, y el demiurgo se vio solo en ese vacío y dijo, ok, yo creé todo esto, claramente. Es un poco Tolkien, no sé mucho de Tolkien, pero es un poco Tolkien. No, nada que ver. Tolkien empieza con un dios creador que se arma un corito de ángeles y hacen todos una orquesta, y hay uno que no quiere participar de la orquesta y seguir la partitura, y entonces medio que le escupe el asado. Pero bien, Jorge, ¿vos sabés algo de gnosticismo? ¿Tenías idea de algo de lo que No, estamos pero hablando? me suena a relato como repetido, digamos. Como vienen repitiendo muchas religiones. Como hablábamos el otro día, te comenté que si vamos al lore, a una esencia del lore, básicamente, si buscamos algún Mesías que nació el 25 de diciembre, vinieron 3 reyes a visitarlo y... ¿Qué más era? 12 discípulos, lo crucificaron, etcétera, etcétera. Ya ahí, antes de Cristo, más o menos 5000 años antes de Cristo, ya tenemos por lo menos 5 relatos calcados. Así que nos vienen chamullando con el mismo guión desde... ¿No? Vos decís que es una cosa tipo el que dijo el chiste primero y después el que lo dijo más fuerte. No, digamos que para mí, como yo lo entendí, es... El que funcionó. El que funcionó, claro. Funcionó. Es como hay que repetirlo. Dale, repetilo, cambiamosle la cara, le ponemos barba y otro, así. No, en realidad para mí tiene que ver con lo que es la rosca política que decíamos antes de las religiones. Vos imaginate que sos el cristianismo que se tiene que poner a convertir a los noruegos eso. Claro, de unificar todo el... Claro, tenés que juntar el lore, tenés que hacer que sus tradiciones paganas en realidad son las mías, en realidad son las de mi religión. Entonces, mira, sí que los noruegos se están juntando el 25 de diciembre y meten un árbol adentro de la casa. Ok, Claro. Hagan todo exactamente igual que como lo hicieron siempre, pero cuando sus hijos les preguntan, díganle Jesús, en vez de decirles claro. Odín. Ok. Es fascinante porque eso es algo que me vuelve loco porque cómo algo trasciende tanto, ¿viste? Y empieza con eso, con un decir, mira, el 25 de diciembre. No, boludo, ¿sabes quién nació el 25 de diciembre? Jesús. Claro, vos no lo sabías, pero estabas adorando a Jesús. ¿Sabes qué? Y ese Odín, ese es Jehová. Y así. Exactamente. Es fascinante. Dice, hubo muchísimos relatos de Mesías con 12 apóstoles a lo largo de la historia porque todos tienen un origen en común. Todas astrológico, sí. Claro, todas son deidades solares y el sol recorre las 12 constelaciones, las 12 casas zodiacales, entonces le ponemos 12 discípulos. Es exactamente la palabra que nos dice Malena, es sincretismo. Es cuando las religiones se van mimetizando con las vecinas porque el objetivo final de una religión, al igual que el objetivo final de una cultura, es expandirse todo lo que pueda. Entonces, entre más abras vos y entre más incorpores cosas de otras creencias que están por alrededor, más exitosa vas a ser, porque la persona a la que querés convertir no tiene que cambiar tanto lo que venía haciendo, no tiene que abandonar sus tradiciones, sino que simplemente cambian los nombres, cambian las etiquetas, movemos un par de cositas para acá y entonces, no sé, en el día de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo comemos huevos y adoramos un conejo
Porque deidades del solsticio, el solsticio en el equinoccio de primavera. De primavera, Arranca la sí. primavera, se viene la fertilidad, vamos a agarrar todas deidades de la fertilidad y meterlas en esta celebración, así esos animales de por allá que andan adorando a... déjenme recordar el nombre. A ver. Sí, Astara. Astara. Por eso Easter de Pascua. Ah, Easter. sí. Ah, mirá, Astara, es el conejo. Ostara, claro, es una diosa de la fertilidad, no sé si fenicia, babilónica o de por allá de Medio Oriente, pero de las más primitivas. Que igual esto es una cosa fascinante cuando quieran ponerse a buscar algo interesantísimo. Estas cosas del sincretismo ocurrieron en todos lados. O sea, acá en América hay 1.000.000. Ni hablar de, por ejemplo, la de todo lo que es avistamiento de vírgenes. Por ejemplo, Virgen de Guadalupe, Virgen de hasta de Luján, te diría. No, ¿cuál es la de Lourdes? La de la gruta, ¿no? Sí. Había una historia, creo que era sobre la Virgen de Guadalupe, justamente. La guadalupana, ahí está, ahí dice Marlene Ailén, que justamente los pueblos originarios tenían su diosa de fertilidad, de maternidad, que unos niños dijeron, la vimos ahí en la montaña, y ¿qué les dijo el ¿cómo se diría? ¿Cura? ¿Sacerdote? Sí, iba a decir algo como el conquistador, pero lo que sea. Lo que le dijo el cura es, ¿sabes lo que viste, mijo? Viste a la Virgen, viste a la Madre de Jesús. Y ahí se crea esta cosa de, por eso existen diferentes vírgenes con, capaz que una es morocha, una es más blanca que la otra, una parece más mexicana. Eso es algo fascinante. Y hay mucha gente que no ve contradicciones en esas cosas, que ve cómo es la manifestación espiritual es la misma, pero cambia según a quién se le presenta. Bien. Y eso es interesantísimo. Es que es exactamente... Lo de la Virgen, para un dato de color, Dale. es la constelación de Virgo. Sí. Así que... Yaca de Virgo. Metemos Caballero del Zodíaco como Claro, religión. vamos, Podría ser una religión, Caballero. ya estaría casi. Está prácticamente hecha. Bien, me distrajo con lo que dijo Jorge. Iba a decir, nos preguntan acá, creo que la pregunta es para vos, Ima, Dígame. o tal vez es para mí. ¿Considerás que los sacerdotes, obispos y el papa no deberían meterse en política? Yo considero que una de las cosas más loables de Francisco fue que dijo cosas muy políticas en la cara a muchos políticos. Entonces lo preguntamos también al chat. Yo voy a defender, y creo que se notó con cómo lo vengo hablando desde antes, yo banco 100% el rol político de un representante religioso, porque para mí la religión casi que no es otra cosa más que una bandera política. No es otra cosa. La parte espiritual o sea, ya si tiene una acción para modificar la realidad, en cualquier sentido ya es algo político. Y si mueve mucha gente, Claro, es político, justamente. es Es lo el que tema. no tiene que ver con la política, justamente. Que un tipo que representa una institución tan grande diga, chicos, unámonos todos en realidad, no se separen. Es que es eso, políticas son sistemas de organización que encontramos para la sociedad en general y para organizar grandes grupos de gente. La religión no es ni más ni menos que política también, bajo otra, quizás no una cuestión, pasa que también es una cuestión ideológica, que iba a decir que no. ¿Qué cosa? La religión es una cuestión ideológica, pero no al mismo sentido que la ideología de izquierda, derecha, capitalista Es o progresista. diferente, pero conservadora. para mí no sé, porque por algo ves tanta gente, por ejemplo, si es igual de cristiano, o capaz que a veces hasta se considera más cristiano, una persona que, ponele, tiene un montón de guita, es de la sociedad rural, en el campo tiene 40 esclavos venezolanos encadenados que le levantan la cosecha, pero el tipo va a misa todos los domingos y dice, soy un excelente cristiano. ¿Entendés? Correcto. Y es igual de válido lo que dice él de soy cristiano que la persona que la última vez que pisó una iglesia fue para el bautismo de su primo en el año 2005. ¿Entendés? Es Así igual que de válido, ¿no hay una vara de cristianismo? ¿Vos sos más cristiano, vos sos menos cristiano? hoy estuvo mucho de moda estos días la vara de, así como está el peronómetro, estuvo el cristianómetro, por bueno, toda la izquierda militaba el aborto legal en 2018, pero ahora todos lo lloran al Papa. Y sí, porque una cosa no tiene nada que ver con la otra, porque justamente estamos hablando de una persona bien intencionada que buscaba usar su puesto de poder para generar cambios positivos en el planeta. Es lo que dije al principio. Uno puede agarrar y señalar todo lo que no hizo o todo lo que podría haber hecho y todos los cambios que no se realizaron y entonces usar eso para demonizarlo. Pero la aposta es que lo que sí hizo eran pasos en la dirección correcta. No vas a ir a criticar que no haya ido a fondo
Porque de vuelta, es un político, tiene que rosquear. Uno no espera que. Bueno, diciendo que lo votaron a Milei para que tire abajo el Estado y el Banco Central, Bueno, tal vez uno sí entonces, tal espera vez que sí. rompa toda la institución en la que estaba. Pero en general, los políticos no rompen toda la institución que se ponen a encabezar. Bueno, pero así como hablamos de que la iglesia mantenía cierto status quo, el elegirlo también fue una elección de ese mismo estatus, ¿no? Sí. Y esto va a ser, cuando elijan al próximo papa, la mayoría de los cardenales que fueron nombrados para el cónclave fueron nombrados por el Papa Francisco. Así que correcto. se supone que Eso siguen es algo de 100% sus enseñanzas, rosca política sí. peronista. Llenar el Ahí- Congreso ahí va. de gente favorable a vos Porque- para que elijan al sucesor es 100% Porque rosca peronista. cualquiera está esperando que ahora elijan a Adolfo I como el nuevo papa, que puede pasar también en un giro de los acontecimientos que el mundo ya nos tiene acostumbrados. Pero sí, puede ser que haya una cuestión ideológica en las religiones. Porque si vamos al caso también, depende de contextos socioculturales, también económicos. ¿Por qué no? Porque no es lo mismo ir a... Estoy pensando, ir a misa a una catedral que ir a la iglesia evangélica que está en una villa. Sí, sí, o a la parroquia en el medio del campo. Claro, o a la parroquia. Dice Ceci, hay que tener en cuenta que la iglesia toma una decisión necesaria e inteligente al elegir al Papa Francisco. Ellos bien sabían quién y cómo era él antes de darle ese puesto. Vamos a ver qué quiere mostrar la iglesia ahora. Bueno, eso es muy cierto y yo creo que tendrían que ver cómo llegó la figura de Francisco a que gente que tiene absolutamente cero que ver con la religión esté diciendo, che, qué cagada que se murió el Papa. Algo tan simple como eso, Ujú. el pensar que es como pensar que se murió alguien del barrio que capaz no lo viste nunca, pero sabes que era un tipazo, ¿entendés? Y el haber llegado a eso, esto no le pasó a absolutamente ningún Papa. Tendrían que chequearlo, pero no le debe haber pasado a nadie. No. ¿Quién más? Tenemos a Agustín que nos dice cuántas veces los papas tomaron decisiones de política extranjera, incluyendo distribución de territorios. Ah, es que sí, Eh. porque hasta manejaban sus ejércitos en su momento. Y 2 comentarios sobre la rosca del cónclave. Sigrid dice, pero que los que nombró el Papa eran representativos de sus pueblos, imagino. Debe haber de todo, no creo que pudiera elegir solo por su pensamiento. Sí, eso también se llama hacer rosca en política. Vos no podés poner a todos, así como lo pusieron a Alberto Fernández, que no era peronista, para que encabece la lista de presidente. Me imagino que Francisco debe haber hecho algunas cosas parecidas. Malena nos dice, igual la rosca política peronista pone gente en bancas y después se le dan vuelta, así que yo no cantaría mucha victoria tampoco. No, hay que ver qué pasa. Eso es absolutamente cierto, sí. Correcto. Al menos no era un papa radical, si no. Ya nos dábamos por perdido. Hubiera terminado agarrando y vendiéndole el Vaticano a los moros. Iba a negociar. Claro, iba a negociar con los turcos para que... Bueno, en fin. ¿Por dónde seguimos, gente? ¿En qué estábamos con religión? Bueno, ¿qué estábamos hablando? Caballero del Zodíaco, nos fuimos un momento. Lo sacaron los caballeros del Me Zodíaco. arrebataron los Caballeros del Zodíaco de la mano, casi lo tenía. Bueno, pero por ejemplo, ¿qué ustedes consideran que tienen alguna espiritualidad particular? Como por así decirlo, tienen un sistema de creencias de creo en estas cosas no. Vos primero, Jorge. Mi explicación es larga. Sí, la de los dos, creo. Los dos tomamos aire profundamente recién. También vayan respondiéndonos en el chat, así vamos viendo todos los puntos de Vamos vista. sumando. Sí, por favor. Yo particularmente, y como varios de los que me conocen por acá, saben que tengo una especie de agnosticismo medio que sí, medio que no. A veces, de algunas temporadas, creo en alguna cosa y digo, mirá, me parece que el karma no sé qué, y no sé cuánto, y que las cartas del tarot y tal, y que prendo un saumerio y se me acomodan los chakras. Y de a ratos digo, esto es todo una mentira, no creo nada, y es todo lo que pasa acá y ya está. Una vez que... Pero el agnosticismo no es eso. El agnosticismo es decir, no sé. Por eso. Y quedarte por en el eso, no sé. No, por eso. Yo a veces digo no sé y a veces digo, Es a ver, como meto un poco más la mano y un digo, agnóstico teocurioso. claro, una cosa así sería. Depende de lo que esté ocurriendo. Depende de las sustancias a las que tenga acceso. También entonces- depende la el situación también. estado psicotrópico que tenga, creo y no creo. Está bien. Ima, vos, tu posición religiosa querés plantar acá a la clase. No, mi posición, no sé si religiosa, pero a mí me gusta dejarme sorprender por cosas, ¿no? Pero
Por ejemplo, si alguien viene y me dice, no sabes, vino un chabón que convirtió el agua en vino y multiplicó unos panes y no sé qué, yo digo, che, mirá qué loco. No voy a decir, nada, está diciendo pelotudeces, sino, mirá qué interesante, podría averiguar más sobre este tema porque siempre tengo la ventana abierta de las cosas fantásticas en el sentido de que no podemos comprender, pueden pasar. Y dejo la puerta abierta a eso de que siempre hay espacio para que ocurra algo que no tenés forma de explicar. Ya sea espiritual, ya sea mágico, Metafísico. ya sea metafísico, energético, todo eso. Pero otra cosa en la que también creo es en los rituales. Creo que en los rituales hay mucho poder. Poder en el sentido de reforzar no solamente la identidad del ser humano, sino sus ganas de vivir también. Ayudan a la vida esos rituales. Ayudan a la salud mental. Claro, o sea, hacer una misa, prender una vela. También soy de creer que todo el mundo hace algo parecido a rezar. Cuando vos estás pensando en, aunque sea una boludez como, che, ojalá venga rápido el bondi, estás pensando que querés que la realidad se tuerza a tu favor en algún sentido. Por más que sea una boludez como viene o no viene el bondi. O che, ojalá me gane tal cosa en la rifa, o ojalá encuentre tal cosa que perdí. Esa clase de deseos creo que no son muy diferentes a un rezo, a pedirle a una entidad superior que interceda en tu favor, por ejemplo. Okay. Y me gustan esas cosas, me gusta verlas, me gusta compartirlas, a veces las hago. Hay una cosa que me enseñó mi madre que es agradecer y pensar en positivo. Son dos cosas que podrían entrar en si mi madre fuera un poco más garca, podría hacerse un curso de coaching, venderlo y llenarse de guita. No lo es una señora de su casa muy, muy buena, por suerte. Pero ella me dice, ¿estás bien? ¿Tenés un techo sobre tu cabeza? ¿Tenés comida? Agradece. ¿Querés algo? ¿Querés que te vaya mejor en el futuro? Pensá en positivo, que las cosas capaz te pueden salir bien. Y increíblemente lo creo, no sé si es porque es mi madre, puede ser, pero elijo creer en esas cosas. Esas pequeñas cosas me gustan y creo que hacen bien al cuerpo y a la cabeza y quizás al alma, no lo sé. Bien. Con esa respuesta compleja, me das el pie. A ver, tenemos comentarios. Dicen... Prendo un pucho y viene el bondi. Exactamente eso. Mi viejo decía, dice Ale, en la trinchera no hay ateos. Eso puede ser. Y Ceci está de moda proyectar cosas buenas. Claro, es como el manifestar, pero menos garca. Porque no me está cobrando. Pero manifestar tampoco se supone que te cobren. No, pero la persona que te La dice, persona que te dice que manifestar, manifieste esa te sí lo quiere cobra, cobrar. sí, Sí. sí, nunca es gratis. Bueno. Y en dólares. Entonces me toca responder a mí. Yo con el tema de la espiritualidad tengo una relación como con casi todas las cosas compleja y contradictoria. Yo creo que lo que la mayor parte de la gente llamaría espiritualidad, o sea, si me preguntan la respuesta sería sí, pero porque yo descompongo espiritualidad en filosofía, psicología, una cierta forma de ideología, si se quiere también. También tiene mucho de eso. En la forma de conducirse y de actuar, digamos, tengo una serie de principios y valores morales en los cuales no tengo pruebas de que funcionen, pero no tengo dudas de que son la forma correcta en la que hay que comportarse, vamos a decir, o que son unos valores que vale la pena seguir sin tener pruebas de su eficiencia. Dicho esto, de todas las explicaciones y de todas las respuestas, como decía al principio, que he buscado en la religión, encuentro que el universo funciona exactamente igual si pones el componente de el folclore, la mitología religiosa o no. Claro, vos podés ponerlo y explicar que entonces Dios creó el mundo y qué sé yo, o podés explicarlo con las reglas de la física y la naturaleza que están en constante cambio y que no es que ya están escritas en piedra y se van cambiando en la medida que se hacen nuevos descubrimientos, y el universo funciona igual. Es de la misma manera, me refiero, no de todos modos. Es como al universo no le importa en qué creas. Al universo, al mundo no le importa en qué creas, pero incluso si existiera un Dios, como me lo describen los católicos y como he tenido en varias discusiones, lástima que no tenemos a alguien que sea realmente un creyente acá en la mesa para que me pueda dar más balas, pero en las discusiones teológicas que he tenido con otra gente, me decían, no, bueno, porque Dios por ahí, la interpretación metafísica, vos puedes hacer esto, lo otro, qué sé yo, y Dios hace esto y lo demás allá. Yo digo, pero el mundo, el universo que vos experimentarías es el mismo con o sin Dios. No cambia los resultados, es lo que quiero decir. Claro, no es como
agregar pasos extra para un aparato que ya funciona sin la necesidad de la explicación de un dios, de una espiritualidad, de un alma, de una religión, de una energía o incluso de manifestar. Yo no niego, ahí voy, no niego, por ejemplo, los beneficios de pensar positivamente, pero me parece que es un beneficio psicológico, no un beneficio metafísico. Pero así como vos decís, cuando estuvimos hablando sobre... cuando hablamos sobre realidades virtuales, hay una cosa que vos decís siempre, que es, bueno, pero si la persona cree que es real, ¿por qué no va a ser real? Ah, no, es que, que esa es mi postura. O sea, si vos crees que Dios es real y te sirve y funciona para mantener tu modelo de mundo, andá y cree. No, no es mi problema, digamos. A mí no me cierran, a mí no me convencen. Pero porque tengo la mala característica, si se quiere, quizás nociva hasta para mí mismo, es que si quiero creer en algo, más desconfío de ese algo. Si algo me da la respuesta que yo estoy buscando, la respuesta que yo quiero, Es como, che, qué sospechoso esto. claro, ¿cómo sé que no me estoy engañando a mí mismo? A ver, más tengo que escrutarlo, más ¿Cómo tengo sé que no me están cagando? Claro, más tengo que ponerlo a prueba, porque yo quiero creer en eso. Es fácil engañarme y mentirme si yo quiero creer en lo que me estás poniendo Dice delante. Dory Warframe en Twitch, Rodri, en términos morales, es algo así como un cristiano de facto. Cristiano de facto es buenísimo. ¿Cómo sería cristiano de facto? No. Y porque estás hablando de seguir una cierta moral, ¿no? Sí. Correcto, que... Todas las si- religiones tienen una moral. ¿Por qué sería Claro. cristiano? Todas las religiones tienen una moral, pero, por ejemplo, si tu pareja o lo que sea le muestra el pelo a un desconocido, no agarras una piedra y se la reventas en la cabeza. A eso me refiero. Está hablando de algo más Oh. cristiano occidental. Está bien. Voy a hacer entonces un vikingo de facto y voy a agarrar y decir que para mí la mejor muerte posible es o teniendo sexo o en combate. Y entonces con eso sería un vikingo de facto. Es no, buena no esa funciona. igual, buscarse un par Muy de buena, muy batallas buena. y... No sé. Jorge, ideas, algo que quiero. Yo tengo acá una anécdota que justamente me iba a traer. No tengo los datos precisos porque no la estudié de memoria, pero recuerdo, porque lo nombran en una canción, a un señor Corey James, que lo lapidaron de una forma por hereje, básicamente, pero lo aplastaron básicamente con varias toneladas de rocas, una por una puesta, para que el tipo se arrepienta. Por un lado, por esta cuestión religiosa, digamos, ultra extrema, que en un momento era el poder, básicamente, porque básicamente aprobar que a alguien lo maten de una manera tan espantosa. Ujú. Bueno, la anécdota viene porque yo empecé a leer sobre el caso, que decía que el tipo negó hasta el último tiempo que lo estaban acusando de herejía y de brujería, porque si el tipo aceptaba que era hereje, no solamente lo iban a matar, sino que el Estado se iba a quedar con sus tierras y su familia se iba a quedar en culo, En la básicamente. calle, claro. Así que, entonces ahí cómo está agarrado la religión y que el Estado o el poder, en ese caso, te choree, básicamente. ¿No? Lo decís otra vez Claro. marcando el mal vínculo o Claro. el vínculo pernicioso entre el Estado o Entre el los poder dos, real. entre los dos agarran la mano y te dicen, Cory, aceptá que sos hereje o te matamos. Pero, y si no, igual te matamos, pero de paso te choreamos las tierras si aceptás. Claro, es como ¿Qué te parece? afanarte así de caño. Claro, básicamente, Es que yo creo que la pregunta en definitiva termina siendo esa. ¿Qué tantos beneficios aporta la religión a la sociedad toda comparado contra el potencial de daño que tiene y de Bueno, ser utilizado de malas maneras? Porque yo eh, considero que la religión... perdón si se No. me adelanta un poco la respuesta. Ah. Yo considero que la religión tiene muchas cosas que uno podría tomar como positivas, como aportar, como esto digo, de los valores morales, de poder seguir una línea, una bajada espiritual, una bajada más de formar parte de algo más grande que uno mismo y todo lo que quieras, pero está crea un ambiente mucho más favorable para que se lo use de mala manera, para que se lo use de una forma déspota, manipuladora, mentirosa y de forzar a la gente o de adoctrinar a la gente para que siga una serie de lineamientos que nunca, casi nunca, se alinean con sus mejores intereses. Entonces, siendo que el peligro, las ventajas que te dan son cosas que podés encontrar en la filosofía o en la ciencia o en otros lugares, y las desventajas que te trae son tanto más potentes y peligrosas, ahí es donde yo termino diciendo la verdad que vos crees lo que quieras, pero para mí el mundo sería mejor sin religión. Es un tema polémico eso porque ahí vos decís, hay un montón de respuestas que, por ejemplo,
uno no buscaría en la filosofía dependiendo del estado emocional, por ejemplo. Porque ahí, Ok. ahí es donde tenés en cuenta el alcance que tiene cada cosa. Porque Es a una correcto. persona que, por ejemplo, le muere el hijo en una guerra, no le vas a venir a hablar de filosofía, ¿entendés? Le vas a decir, no, ¿entendés? Obviamente encuentra mucho más confort en creer que la muerte no es el fin de la vida, sino que después se puede reencontrar con su hijo Exacto, en es que algún eso es- otro plano. Es ¿entendés? absolutamente humano. Claro, es lo más humano de eso. Por eso ese es el acercamiento humano. Ujú. Es re loco, pero como quizás la religión pueda de a rato ser más humana que la filosofía, porque la filosofía no tiene ningún problema en dejarte en bolas, en decirte, no, el universo es caos y vos te vas a morir solo y vas a dejar de existir y la existencia es una tragedia. Depende a qué filosofía adhieras, porque vos también podés agarrar una filosofía que Hay algunas más hizo amigables lo que mejor otras, que igual. pudo con su vida y lo que importa es el tiempo que pasaron juntos y en definitiva solo tenemos el momento presente y más o menos podés encontrar. De hecho, la filosofía no le es ajena a la metafísica. A mí lo que se me hace es que la religión se presta mucho al pensamiento mágico, al no hacerte cargo de lo que estás haciendo y al que la autoridad haga lo que se le cante la pija. Puede Ceci ser, dice, bueno. tal vez a uno particularmente no lo ayuda, pero conozco demasiados casos en los que solo les quedó apoyarse en el amor de Dios para salir adelante. Y sí, es algo que también yo veo, por eso digo, no sé, no tengo una respuesta definitiva, porque agarrás cualquier programa de adicciones, alcohólicos anónimos, o narcóticos anónimos, el que sea, y uno de los pasos es reconocer que vos solo no podés y entregate a un poder superior que te vaya a ayudar a salir de tu Es adicción. re loco eso, porque no existe una especie de alcohólicos anónimos ateos o... Al contrario. Son como 4 As, ¿no? No, por eso, no hay. Pero además, insisto con esto de. Sin importar lo que yo pueda pensar al respecto, innegablemente trae algo positivo para la vida de esas personas que logran salir de esas adicciones. Entonces, evidentemente tiene sus ventajas psicológicas. Mi pregunta es, y quiero que el chat me la responda, es: ¿ustedes consideran que las ventajas que puede aportar la religión tienen más peso o son más grandes al fin de cuentas que las cosas negativas que puede aportar la religión? Y no sé, yo creo que, por ejemplo, el confort religioso de cualquier religión, cualquiera, no solamente la cristiana que tenemos acá más cerca, de que todo forma parte del plan superior y que da la sensación de que todas las cosas están en orden, le quita un peso a la persona, ¿correcto? Es Y exactamente eso. eso es un beneficio, a fin de cuentas, mucho más grande que eso y todas las reglas morales, las que son más amigables, digamos, no las que implican apedrear gente. Y pero eso cambia cada 50 años. Menos, 20 años. Van Sí, cambiando los puede valores ser. morales de la época. Pero, por ejemplo, eso viene a colación la pregunta de Dory Warframe que decía si lo que está mal que la política se meta en la religión. Yo diría que no, porque hay, por ejemplo, en un país como Argentina, hay un montón de lugares en donde la política no llega y no llegó. La política de algo tan básico como vamos a darle de comer a alguien que tiene hambre. Ujú. Ahí no llega y quien llega ahí es la religión, ya sea una iglesia, un evangélico, un pastor, un cura en una villa. Llega y cualquier persona que se levante, pare una olla para darle de comer a gente que está cagada de hambre, está haciendo política, haciendo una acción sobre la realidad, haciendo el mundo un lugar un poco mejor, y si lo hace en base a lo que cree, entonces ahí estamos hablando de un beneficio de la religión, de la fe. Sí. Acá dicen, creo que las cosas buenas que aporta, dice Dory en Twitch, que aporta la religión dependen de las personas que las hagan, así como las malas. Eso quiere decir que hay momentos de mucha luz y poca oscuridad y momentos de mucha oscuridad y poca luz. Sigrid, en cambio, nos dice que si miramos, por ejemplo, el lugar de las mujeres en algunos países islámicos, no podría hablar de los beneficios de las religiones en general. Bueno, eso es cierto. Porque por un lado vos me decís, ok, consuelo cuando se muere un ser querido o un faro moral para determinadas naciones, y por el otro lado yo te respondo, y la misma y cruzadas. No, sí, obvio. Pero igual a lo que dice Sigrid es que igual en general como humanidad pocas veces es un buen momento para ser mujer. También en es la historia, cierto. en general. Tienes razón. Es así. Jorge, ¿ideas? Sí, exactamente vengo pensando en eso, de la cuestión de la, si digamos fe, supongamos que uno tiene fe en algo particular, una cosa subjetiva, Ujú.
no le hace daño al prójimo. El tema viene con la religión y ya una rosca mucho más grande que busca solamente sacarte dinero, básicamente. Ok, ¿qué dijiste vos allá en el fondo? Nos hablan de afuera de cámara y con los auriculares no la escuchamos porque no tiene micrófono. Hay que dar la cara para hablar acá. Sí. Claro. O el poder de pensar, básicamente. No podés pensar esto porque está en contra de Dios. Bueno, por ejemplo, dice Agustín Manuel que si no hubiese religión no hubiese habido sociedad por el soporte moral que ofrece. Y eso es de lo que estábamos hablando, de los códigos y la moralidad. O sea, vos hablás de que la humanidad hubiese estado mejor sin religión desde un principio. Yo no digo que la humanidad hubiese estado mejor desde un principio, yo digo que hay cosas que cumplen su ciclo histórico. Cuando la humanidad no sabe nada sobre el mundo que la rodea, las respuestas quizás solo se podían encontrar en la religión. Lo que yo pregunto es si hoy, el mundo es mejor con religión o sin religión. Porque algo que sirvió hace 15.000 años no significa que va a servir ahora. Pasa que no hay ningún... ¿Qué conseguís que lo reemplace, por ejemplo? La filosofía, la ciencia, la política, si se quiere. Estamos en toda otra serie de paradigmas. Pero ninguna de esas ofrece la cantidad de respuestas que te ofrece la religión. El arte, dicen acá. El arte, acá El nos arte, sumamos dicen también. acá. Bueno, el arte, bueno, pero no todo, eso es algo que los artistas creemos, yo recreo en el Sí. arte. Se suma Andy desde fuera de cámara, aclaremos para el público. Soy la que- voz en off, hola, La ¿cómo voz en están? off. Es el hada del arte. Soy el espíritu. Bueno, pero eso es cierto, igual, pero no hay algo que ofrezca todas las respuestas. Y no va a haber tampoco. No lo va a haber. No va a haber que algo que no. ofrezca todas las respuestas. No hay una y está perfecto. superadora. Y está perfecto. Está sí. perfecto, pero no está perfecto que si estén dos roscas metidas en que tengan más poder la política y la religión y digan, che, esto no va y chao. No hay forma de... Pero además, yo te voy a hacer otra pregunta, que es la siguiente. Vos decís por el consuelo y por el bien que le puede hacer psicológica, mentalmente a una persona. Nos lleva a otra pregunta, y de hecho les recomiendo, hay una película que recomendé en la antología que es La invención de la mentira. Película. ¿Qué es mejor para vos, por la posición que estás defendiendo, creo que me puedo adelantar a tu respuesta, A ver. pero también vamos para el chat. Sí. ¿Es mejor, y también para Jorge ya que estamos, una mentira piadosa que te haga sentir bien o una verdad cruel? Yo creo que no hay tanta diferencia en eso, porque así como vos decís que si la persona cree en eso, Claro. ¿cómo puedo decirle yo que no es verdad? Claro. ¿Yo lo sé? No, yo no lo sé. Por ejemplo, te pongo un ejemplo hablando Dale, de... dale. Cuando estaba hablando de los ritos, por ejemplo. Tengo un abuelo, si mi abuelo me está viendo, le mando un saludo porque dijo, haces el programa, no hablas de tu abuelo. Bueno, le mando un saludo a mi abuelo. Mi abuelo tiene, desde que tengo memoria, que igual debe hacer más tiempo, así que hace 40 años mínimo, tiene un muñequito que es un equeco. ¿Correcto? Para quien no conozca el equeco, es un muñequito del norte argentino y dice la leyenda que es un espíritu aymara al que vos le prendes un puchito, le dejas una ofrenda y eso te da buena fortuna. Bien. Entonces, el tipo lo tiene hace 40 años. Todos los santos días, al día de hoy lo sigue haciendo, yo no vivo con él, pero me consta. El hombre se levanta para ir al trabajo mientras se pone su corbata, se prepara el desayuno, agarra un puchito, da una seca, se lo pone al equeco, le prende una vela a todos sus santitos y agarra y se va. ¿Y qué hace el tipo cuando vuelve? El tipo vuelve y dice... Encuentra "Hoy la fue". casa prendida a fuego. O sea, solo que no le encuentre prendida a fuego ya significa que funciona ese Exactamente. El tipo hace 40 años que le va bien, tuvo hijos, tuvo nietos, tiene auto. Él dice, todos mis hijos tan sanos, mis nietos tan sanos, todos tienen para comer, todos tienen donde vivir. Entonces, ¿quién soy yo para decirle que lo del equeco funciona o no funciona? ¿Entendés lo que te digo? Y ese rito que hace todos los días de hace 40 años lo mantiene con vida, le hace bien, le da sentido al despertarse todas las mañanas a prenderle el puchito. Es que de vuelta, a mí no me parece mal que eso lo haga como hábito personal. Me empezaría a romper un poco las pelotas cuando se lo quiera repartir a los Claro, demás. por eso. La Tampoco es el soldado el cruzado Claro, del equeco. La que refutación se lo va de a eso es poner a tan todo el simple mundo. como el vecino de al lado que también hace 40 años que trabaja y tiene familia y no prende ningún coso al equeco y le va exactamente igual de bien. Esa es la Pero por ahí refutación. se va es de la casa conec- con un poco menos de alegría. Eso sí, Exactamente.
Porque el tipo que sale de la casa sin el equeco sale con el culo También. lleno de preguntas de ¿qué pasa si hoy me cagan, Y hoy si me vuelvo, roban, y si vuelvo, No y es si cierto, vuelvo. yo salgo de mi casa, no le prendo nada a un Equeco, yo salgo de mi casa todos los días sin preguntarme Bueno. qué pasa si hoy no vuelvo. ¿Probaste prenderle un Claro, equeco? ¿probaste prender un equeco? Es lo mismo que cuando hay mucha gente que, por ejemplo, no creen absolutamente nada, Sí. pero si se toma una ruta por un camino peligroso y ve un altar de Gauchito Gil, esa gente para el auto, saca unos puchos, se los deja ahí No, y más, sigue camino. más sutil todavía. No venís en el colectivo y pasás por un lado. Claro. Y ves- No. Yo sí, veo varios. Cuando Ah, pasan por. mira. No sé Ver- dónde las ven. Hace dónde años se ven. hacía más igual. Verlo sí, pero no es que yo lo No, haga. no, que lo haga no, pero verlo sí, digo, decir. Es como más, una- me sorprende cuando veo eso. Cada Decir- vez lo veo menos. Decís que es sutil. Pero ves que es subjetivo Sí, completamente. sí. Pero. Para esa gente Pero por- es. Si no lo hace, le va a pasar algo. Pero por eso, alimentar el TOC de 4 o 5 personas Igual es sí tiene un algo de precio, toque. es un precio justo para las cruzadas, es mi pregunta, o para la persecución sistemática de las diversidades sexuales. Entonces, Igual me parece a mí que la cosa es al revés. No es que vos tenés que darle poder a la religión, sino que inicialmente la religión ya vino con el poder. es correcto. Sí, obvio. Porque puede controlar, o sea, el gran descubrimiento de la humanidad es darnos cuenta que, hey, con esto puedo manipular y mover la opinión de un montón de gente. Pero no solamente eso, ya desde el momento en que éramos unos monitos peleándose unos con otros, un O sea, monito. Claro. Un monito le dice al otro, che, boludo, ¿sabes por qué nosotros somos grosos? Porque a nosotros nos cuida el jaguar. ¿Y quién es el jaguar? Es el jaguar mágico, nos cuida. Ah, bueno, entonces somos repulenta. Y así van conquistando a otros monitos y va creando lo que hoy terminó llamando sociedad, por ejemplo. Ponele, eso decís vos, pero yo podría darte como contraargumento porque quería volver a ese comentario de que si no hubiese habido religión no hubiese habido sociedad. Sí. Bajo esa misma lógica y con esos mismos parámetros podés decir que sin cerveza no existía sociedad. Sí. Si no fuera por nuestro gusto por... Pero ya había sociedad cuando había cerveza. No, ¿Cómo que no? las sociedades... El hecho de que seamos sedentarios... Depende dónde le pongamos el sociedad. El o hecho de- o bueno. ciudad y no comunidad y no tribu y no lo pueblos, que sea. pueblos y ciudades. Ah, y ahí no va. comunas nómades. Que todas dispersas por todos lados. Más de La- una familia. Además, pero la razón por la cual nos empezamos a sentar y a congregar y no a vivir solamente en familias separadas que vagan por la estepa es porque descubrimos que podíamos plantar cebada y que esa cebada nos daba cerveza. Entonces nos empezamos a juntar todos alrededor del sitio donde se cosechaba cerveza y eso da el inicio de la edad agricultural de la humanidad. Así que para que sepan, cuando los critiquen, digan, la cerveza inició la sociedad. Así que Por supuesto que más sí. respeto a la cerveza. Bien, a ver, No, me pero perdí un poco. también en comulgar y en la comunión también está involucrado comer y tomar vino. También muy beneficioso para el desarrollo de la sociedad. Sin religión y sin cerveza, la sociedad pierde la cabeza. Es absolutamente así. Esa es la definición del capítulo. Debería llamarse así. Dice Malena, linkeando 2 programas, me parece más sano ir a llorar a tu familiar muerto a la iglesia que encargarte una IA de esa persona. Eso es conservadurismo. Eso es que te estás poniendo vieja, Malena. No sé cuántos años tenés, pero... Igual sí, voy a tener que bancar. Eso me pareció tremendo. O sea, vas a tener que bancar a Malena y no a mi posición de decir Sí, que eso es sí, ser voy conserva. a tener que bancar Eso es porque- ser conserva, no entienden a las nuevas generaciones. Se pueden hacer las dos cosas. Se pueden hacer las Claro. dos cosas. O se puede hacer una de las otras. No me parece que una sea más válida que la otra. Ese era mi... No, yo me decía que pones la IA en la tumba y cuando vas a visitar la tumba estás hablando Que con te ella. hable en el sermón de la iglesia, que te responda. Claudia nos dice, yo estoy observando más dioses en YouTube, ya no hay tanta misa ni oficios religiosos, si la famosa se separa vale separarse, si el famoso le mete los cuernos a su mujer vale meter los cuernos. Bueno, hay mucha gente que dice hay que volver a Dios, que es más sano que hacer esta, ¿cómo se dice? Esta veneración al consumo, a las views, a los likes, a la Al virtualidad. contenido. Al contenido, al no contacto con el humano, ¿correcto? Que hay un punto ahí igual, ¿eh? Yo... Acá me tiran una punta, escuchen esta, ¿eh? Nada como el ruido de una moto cuando vas por la calle para volverte religioso instantáneamente. Bueno, Instantáneamente. eso para mí también con es un- con 2 personas arriba de la moto. ¿no? Para mí también es un rezo eso. Eso, ¿Eh? el decir, che, esa moto pasó 2 veces, ay Dios, ay Dios. Con la mano. Contramano, encima que ya dio 2 vueltas.
Ya está. Agustín también nos dice, en respuesta a algo que vimos cuando hablábamos antes, si la religión ya tenía una función, pero ahora ya no, dice, cuando no hay más tornillos que apretar, guardás el destornillador. La religión ya cumplió su ciclo, pero sigue generando dinero, y estoy bastante de acuerdo con esa afirmación. Igual siempre va a haber más tornillos que apretar. O sea, sí, Técnicamente sí. también puede haber herramientas mejores que un destornillador. Ah, bueno, puede ser igual. Un destornillador neumático. Por ejemplo, un de los taladros eso con punta de destornillador y estamos. O martillo también, he visto gente clavar tornillos. Sí. O sea, Dice en Twitch Dory Warframe que paradójicamente la Inquisición original se instauró para evitar que los lores locales abusaran de las acusaciones de brujería para eliminar o amenazar a la gente. Qué loco eso, como de Por supuesto. la misma herramienta. para que vos no abuses de Claro. tu autoridad, yo voy a abusar de Yo mi voy a autoridad. abusar de mi autoridad y Al vamos extremo. a tener que quemarte Al ultra en una extremo. hoguera. Bueno, pero yo creo que... Pero es la misma lógica de los tiempos actuales, ¿no? Perdón, sí. me hago un pequeño segue. Es la misma lógica de los tiempos actuales. Cuando lo haces vos, está mal. Pero si lo hago yo, está bárbaro. No me vengas a... Claro, porque yo lo hago con gracia. O sea, yo lo hago con gracia. Yo puedo insultar e instalar discursos de odio y que hoy a la mañana le abran la cabeza a un periodista trompada. Bueno, pero yo creo después de que a lo que estábamos diciendo, yo creo que es mucho más sano la religión como lugar de comunidad, como institución, como ordenador social también, si se quiere. Creo que es mucho más beneficioso que la espiritualidad individual de la energía, el reiki, el cuchuflito. Yo creo que ambas pueden tener las mismas ventajas, vamos a decir. O sea, si vos usás, por decirte algo, la tirada del tarot Sí. para hacerte una especie de análisis psicológico impromptu en el cual vos a esos significantes vacíos que son las cartas le vas aplicando... Y mira, ¿sabes que ya hay gente que le dice, se baja el chat GPT y le dice hacer una tirada del tarot? Por Así que es supuesto. Se una decía Rodri el otro día que combinación. hay gente llorando diciendo que ChatGPT le dijo algo con las cartas. Hay gente que hace psicoanálisis con ChatGPT. Así que es Así una que- combinación de todas las falopas esas. Obvio, es que todos los programas se combinan con todo. Estamos construyendo para adelante nosotros. Siempre vamos a retomar lo que dijimos en programas anteriores. Pero acá dice que el tarot lo hacemos en un programa, nos dice la producción de la radio. Así y que- es cierto. verlos. Pero lo que quiero decir es, más allá de que yo pueda o no atribuirle cualidades metafísicas, esotéricas a las cartas de tarot, Sí. el punto es que tener esos símbolos vacíos ahí adelante, te sale la carta del emperador, de la luna, del sol, de lo que sea, y vos, sabiendo qué significa, podés decir, bueno, me está mostrando una figura de autoridad masculina que puede ser tan lógico como el padre o puede ser una cosa más abstracta como un jefe y qué sé yo, y entonces vos le das el significado a la carta O sea, del es una emperador. asociación más de psicoanálisis que espiritual, ponele. Eso es lo que yo digo. Puede ser Lo igual, hay venden algo como ahí. cosa espiritual, pero el beneficio de hacerte una tirada de tarot para vos procesar tus temitas, vos cargarle tus significados y ver qué es lo que te está pesando en ese momento gracias a Asociación Libre, es casi una comunión, ¿Freud no curtía tarot? probablemente. No sé si no lo vi. O sea, Jung curtía tarot, que Ah, inventó todas las claro. personas y los Jung era el arquetipos. tarotista, Freud era el falopero, ahí va. Ahí está. Básicamente. Eso iba a decir lo de la cocaína. Era difícil que se encuentre. Entonces, vamos a decir, a mí me parece excelente cubrir esa, como dicen acá, la necesidad del ser humano para ser humano y esa cosa emocional y esa cosa medio mística. Es una inquietud que tenemos, es una curiosidad que tenemos. Lo que yo no entiendo es por qué aplicarle un valor de realidad, vamos a decir. Valor de realidad. Llevándolo a otro campo del esoterismo para no volverlo con las religiones que por ahí algunos practican y no quieren ofender a nadie. Ujú. Ponele el hecho de los viajes astrales. Sí. O de la gente que hace una especie de comunión religiosa, espiritual, esotérica, que se toma un par de hongos o un poco de DMT y entonces tiene un viaje espiritual en el que conoce a sus guardianes espirituales y explora otras dimensiones. O, insisto, la simple proyección del cuerpo. Sí, simple, en que por lo menos no te vas a otra dimensión. Se supone que salís de tu cuerpo y paseas por acá nomás. Sí. Si yo hago ejercicios de meditación Ujú. y si yo busco eso, o si yo agarrara y tomara ayahuasca, si alguien consigue me avisa, No. No, por favor. si yo hiciera cualquiera de esas cosas, ya el hecho de yo haber tenido la experiencia subjetiva de haber sentido que me salí de mi cuerpo o de haber sentido que estaba en otra dimensión, Eso ya es transformador, decís. ya es transformador de por sí mismo. No necesito pensar que real y efectivamente
salí de mi cuerpo y mi espíritu, mi alma, mi esencia estuvo en la habitación de al lado, o que visité una dimensión que existe paralela a la Claro, si dimensión. pasó o no pasó físicamente. Es irrelevante. Lo que importa irrelevante. es la experiencia que yo atravesé y si me sirvió para atravesar lo que sea que estaba atravesando. Y eso mismo considero que es la perspectiva que habría que tener con todo el esoterismo y con todas las religiones. No tanto aplicarle ese valor de verdad, sino de me sirve, me cierra. Con la pose que tiene Jorge de que va pasando de no creo en nada, creo en todo, no creo en nada, creo en todo. No. Bueno, por eso yo hago eso de... si sirven en el momento... Si yo, por ejemplo, me dicen, no, mira, a esta persona tira las cartas. Uy, a ver, y me tiran las cartas. Ah, mira qué cosa. O sea, hay que probar cosas. Ujú. Yo soy de lo que hay que probar cosas. Yo dejo la ventana abierta a sorprenderme, maravillarme, qué sé yo. Ahí dice... Es como un truco de magia. Claro, Un truco de magia a veces te exactamente. sorprende, a veces decís, escondiste la carta atrás de la mano, te vi. Exactamente. A Te veces vi. te dejas sorprender y a veces querés cuestionar. Y sin ir más lejos, el horóscopo, que antes venía en revistas o diarios, lo que sea, Sí, yo no creo tranquilamente más en le podés tapar el signo y leerlo y decir, ah, mirá, algo de esto de lo que dice acá me cierra para mí. Exactamente. No precisamente que te toque el signo, ¿no? Pero si le haces media vuelta más, decís, che, pará, tiene sentido. Acá quiero responderle igual a Agustín Emanuel porque dice, ¿por qué en dos continentes totalmente separados y sin contacto el ser humano desarrolló religiones? No, el ser humano se expandió desde África a Europa, Claro. después Asia, después cruzó América y los que se quedaron en Asia después cruzaron Oceanía. Todos Pero tienen tiene- una misma raíz. Venimos de la misma tribu. Pero así tiene que- razón que no existe una sociedad sin religión. No, Claro. No existe un... porque la necesidad de calmar Como ese dice, miedo es a una lo necesidad del ser humano para ser humano. Exacto. Porque el día que descubramos que los monos, por ejemplo, tienen un altar ante el cual se inclinan, nos vamos a caer todos de culo y vamos a decir, che, mirá cómo están evolucionando los monos. Dijiste monos y me acordé de una más, porque otra cosa que nos da la religión que es intrínseca al ser humano y al parecer de todos los simios, ¿Ah? es la necesidad de sentir que el universo es justo. De sentir que los buenos o la gente de bien va a ser recompensada y los malos van a ser castigados. Y uno pensaría, che, Rodrigo, pero eso no lo construimos como sociedad, como civilización, con nuestros valores, nuestro sistema de justicia. Aparentemente es algo bastante innato de los simios, Me jodes. porque había visto unas pruebas, experimentos que se habían hecho, no me acuerdo ahora si era con chimpancés o No sé por qué, orangutanes. pero siempre te des a mano el experimento con algún primate para decir algo. Conozco muchos experimentos sobre primates, por alguna razón. No me acuerdo si eran chimpancés, orangutanes o gorilas, pero básicamente el juego iba más o menos así. Por traerle unas piedritas a los investigadores, le daban al mono, bueno, qué sé yo, 3 avellanas Sí. como pago. Entonces el mono aprende a ir a buscar las piedritas, viene, se come sus 3 avellanas y está recontento. Traen al mono número 2. Y al mono número 2, por cada piedrita que trae, le dan una banana. Algo objetivamente mejor que esas avellanas de mierda que le estaban dando al primero. El mono número 1 lo ve y la próxima vez que trae las piedritas, cuando le da las 3 avellanas, mira así, se queda y lo mira el investigador y le trae otra piedrita y le dan más avellanas y entonces el chabón se las revolea por la cabeza y empieza a exigir ¿por qué si a él le dan su banana, a mí no me dan mi banana? Entonces, aparentemente esa idea de equilibrio, de justicia es algo que es un chip que ya tenemos Wow. metido en el ADN. Los monos ya descubrieron No, el incluso hay socialismo. otro, el de la escalera, que hay una recompensa arriba de la escalera, que en un momento empieza a ser castigo, no recompensa, y los monos nuevos que entran quieren subir para agarrar la recompensa que la ven ahí arriba, y como salen los otros monos que van a ser electrocutados porque ese quiera subir a la escalera, El otro día estaba hablando de lo eso. cagan a trompadas y le dicen no podés subir porque nos electrocutan a todos, Tito. Necesito que me pasen dónde ven sus experimentos con monos. Porque No, yo no eso estoy los veo. encontrando ninguno. No los veo, escucho el relato, no está la filmación. Pero de todos modos, ese que dice Jorge es para demostrar por qué la gente sigue haciendo cosas cuando ya no sabe ni por qué está haciendo las cosas. Claro, el porque chiste de hay esto- uno que ya no vio que Claro. es electrocutado, sino que el otro directamente lo cagó a piñas Pero y le dijo, quedó el conocimiento no vas a subir. colectivo Claro. de no hagas esa cosa. de no- si alguien Y se por sube a más la que la escalera ya no electrocute, no se va a subir nadie y no van a dejar que nadie se suba tampoco. y lo vamos a cagar a piñas. Que eso es otra cosa que suelen traer las religiones. Ya pasó la razón por la cual necesitábamos una religión, o necesitábamos este sistema de valores, o necesitábamos no comer al animal con la pezuña hendida, pero la regla sigue ahí, enquistada e incrustada al pedo. Completamente al pedo. Entonces, que si hay que resumir, no sé qué, a qué hora estamos, 8:30, bien, porque podemos ir pasando a las noticias de la semana. Si hay que resumir por lo menos mi postura, no sé la de los demás, sobre este tema, es que yo tengo un problema con el dogma.
Yo tengo un problema con que me digas que algo no se puede cuestionar. Con que me digas que no le puedo hacer preguntas o interrogantes a lo que sea. O sea, si vos me decís de premisa de base, no podés cuestionar la existencia de Dios, y a mí me hace ruido. Tan infalible no es si no lo puedo cuestionar. Bueno, o sea, deberías tener preguntas para todas mis respuestas y no hay preguntas para todas las respuestas porque es imposible que haya preguntas para todas las respuestas porque la religión las hacen los humanos, entonces nunca va a cubrir todas las posibilidades posibles. Si existe un Dios o no existe un Dios, en definitiva, mi postura personal es que ni a él le importa lo que nos pasa a nosotros, ni a nosotros nos debería importar lo que piense él porque es demasiado grande e incomprensible. Entonces, es lo mismo que si no estuviera. Somos solamente una pequeña partícula de polvo arriba de otra pequeña partícula de polvo girando alrededor de otro par de millones de partículas de polvo, que a su vez toda la galaxia entera no deja de ser una partícula de polvo. Entonces, ¿qué mierda le puede llegar a importar a Dios si vos tenés o no tenés sexo antes del matrimonio, por ejemplo? Lo que pasa es que ahí ya estás partiendo de algo completamente en contra de lo que plantea el cristianismo, que es que todo fue creado para los hombres. Porque todas las religiones quieren decirte que el humano es la cosa más importante de la creación, porque nosotros necesitamos sentirnos que somos el centro del universo y el centro de toda la creación. Y hasta No hay- que encontremos otra. Es correcto, no hay una sola religión, ni siquiera el esoterismo, que no diga, ok, lo que sea que le pase a estos monitos pelados que están parados acá en la Tierra, es lo más importante que está pasando en el universo. Es trascendental, sí. Yo me quedo con lo que dice Dory Warframe en Twitch, que dice que la transformación moral que propone la religión es más necesaria que nunca, dada la absoluta degradación moral en la que se encuentra la sociedad. O sea, si la alternativa a la espiritualidad y a la religión y al creer que se tiene que hacer un mundo mejor porque deberíamos ayudar al otro, a la persona que tenemos al lado, si la alternativa a eso es el individualismo de la timba, el neoliberalismo y la guita, realmente prefiero quedarme con la religión. Pero en la todas superación formas. a todo eso no sería que no necesites la religión para ser una buena persona. Eso iba a Es decir. que no deberíamos necesitar la religión para ser una buena persona. Y sabe que eso es algo que me parece que viene a colación con lo que pasó con la muerte del Papa. Que justamente estamos, mucha gente que no es religiosa se lamenta porque era una buena persona haciendo buenas acciones, no Sí, por su en un lugar carácter, en un lugar importante. importante y no de carácter religioso. Y creo que lo mejor que podemos hacer es quedarnos con eso, no hacer las cosas bien porque debería ser así y no esperando alguna recompensa, porque la recompensa es esa, el que el mundo sea mejor a cómo lo encontraste Es cuando correcto. llegaste acá. Y eso es algo que, por ejemplo, hay una frase que me quedó mucho, que vi hace poco en una de las entrevistas que le hicieron al Papa, que le preguntaron sobre el infierno, cómo se imagina el infierno, y teniendo el pie para decir lleno de putos, lleno de trabas, lleno de negros, dijo, yo quiero creer, esto no es dogma, dijo, porque no está en la Biblia, es algo que creo yo quiero creer que el infierno está vacío, dijo, creyendo en él, en lo que es su religión, el infinito perdón y la capacidad del ser humano para redimirse y arrepentirse de el mal que hace. Yo lo interpreté de otra manera eso. Yo lo A entendí mí me como gustó que, eso. yo lo entendí como que el infierno es estar solo. El infierno es no tener esa comunidad, no tener esa otra gente. El infierno es la más total y absoluta alienación, la más total y absoluto extremo de ese individualismo, es estar solo, con vos, para siempre. Por el resto de tu vida, de tu vida eterna, De tu vida por el eterna. resto de la eternidad, solo. Como el sorete que fuiste. Como el sorete que fuiste y como sin tener acceso a esa comunidad. Bueno, es bueno eso, porque tiene buenas interpretaciones. Te deja, Espectacular. deja esas Me cosas. gusta, me gusta. Jorge, ¿ideas? Me resulta muy parecida a la de. Bueno, ya que estamos hablando de cómo nos imaginamos el infierno, yo me lo voy a imaginar como uno de los infiernos budistas, donde es exactamente lo mismo que acá. Básicamente vas a resucitar y vas a vivir todo de vuelta a la misma bosta. Mirá. Si hiciste las cosas mal, ¿no? Vas a repetir todo de vuelta. Y así, en Y un es que círculo. En un círculo. Mira, dice Dory Warframe, según la teología el infierno es la ausencia absoluta de Dios. Mira, estamos Ahí está, hablando ¿viste? de los mismos conceptos. Mira qué interesante. Exacto. De todos modos, y reforzando lo que dijo Andy desde afuera de cámara, yo lo que voy a responderle a Dori y a vos que tomaste esa postura, pasa que nos daría para otros 20 minutos más de programa, lo podemos hacer igual. Pero me resulta que la religión es una muleta.
Las rueditas de auxilio, y hasta que no tome la humanidad la necesidad de sacar esas rueditas de auxilio, no va a aprender a andar en bicicleta sola, no va a poder agarrar y ser moral si no tiene todo el tiempo este palo que lo está ayudando a no salirse del camino. Para mí la moral tiene que ser independientemente de la religión. La religión es un excelente vehículo de la moral, pero no puede ser que dependamos de una creencia religiosa, metafísica, esotérica para ser seres morales. Eso es cierto. Que Tiene mucha cara de mecanismo de defensa, ¿no? Sí. Mecanismo de defensa psicológico de la humanidad en general, ¿no? Es correcto. Es que se perdió mucho eso, y se perdió hace... No estoy diciendo se perdió ahora, estoy diciendo que se perdió hace mucho tiempo, y esto es algo que también reivindicaba el Papa, el que la religión sea el pedestal, ¿no? El cristianismo, por ejemplo, el pedestal donde se suben los justos, donde se suben y dicen, este es un pecador, este es un hijo de puta, hay que matarlo, cosas así. Porque justamente decía Jesús, en el Nuevo Testamento, dice, un hombre sano no necesita medicina, entonces lo que es la fe, Dios está para los pecadores. Exactamente para eso existe. El Papa Francisco decía lo mismo, decía, la iglesia no tiene que ser un museo de santos, sino un hospital para pecadores. Justamente lo que vos decís de muleta moral. ¿Correcto? Es correcto. Pero vos vas a la parte más trascendental como humanidad. Que Sí. necesitamos, que estoy absolutamente de acuerdo. A ver, sí, ya que estamos con el tema de religiones y esoterismos, una de las cosas que se necesitan para una religión es creer que hay algo más que el mundo físico material, Sí. o que formas parte de algo más grande que vos. Yo estoy 100% convencido de que formo parte de algo más grande que mí mismo. Pasa que mi explicación es material y mundana. Considero que de la misma forma que una colonia de hormigas manifiesta comportamientos y propiedades emergentes que vos, si agarrás una sola hormiga, no las podés inferir. Vos no podés mirar una hormiga aislada en el laboratorio y saber cómo va a Claro, funcionar cómo una funcionan colonia. las hormigas en Exacto, general. cómo funciona una colonia de hormigas, ni Sí. siquiera te digo las hormigas. Entonces la colonia funciona como un solo organismo con sus necesidades, se autorregula, pone más, menos de... Claro, ya somos parte de algo más grande que nosotros Claro, mismos. la humanidad también, pasa que no tenemos la capacidad de separarnos y verlo No, completamente desde ese afuera, Es parte del problema también. pero la humanidad también funciona de la misma manera, o sea, tiene tendencias a determinadas conductas y a determinados patrones y a determinados mecanismos en los que reacciona con el entorno que exceden a cualquier humano. Las acciones individuales de cada uno de nosotros dan un patrón mucho más general y dan unas propiedades que, de vuelta, desde el lugar de un solo humano es muy difícil de verla, pero si las mirás desde afuera está bastante claro. Megaminería, destrucción de los bosques, meter plásticos en absolutamente todos lados y agarrar y llenar, por ejemplo, de basura toda la atmósfera, cosa de que de acá a 50 años no podamos salir nunca más del planeta. Bueno, esa es la clase de cosas que hace la humanidad como organismo. Es cierto, porque es como la religión te centra en la parte espiritual y no en la parte terrenal de que somos algo más grande. Exacto. Porque fueron creadas en ese momento de generar comunidades más, no te digo más pequeñas, pero no estaban pensando en toda la humanidad, sino en nuestra gente y los que quieren someter y los que queremos someter. ¿Correcto? Exactamente. Pero es cierto que está no te digo en nuestro poder, pero tenemos quizá la alternativa de modificarlo en el futuro. Correcto. En vez de pensar que formamos parte de algo más grande, que es una recompensa, una cosa que recién vamos a ver después de muerto. No, vos formás parte de un mundo que está vivo y que está haciendo cosas ahora. Claro. En este mismo momento, cada una de las decisiones que vos tomás, y por eso también la religión es política y casi todas las acciones que hagas en sociedad son políticas. Vos tomás una serie de decisiones todos los días que refuerzan o anulan los patrones que está dando la sociedad toda, ya sea de tu barrio, ya sea de tu nación, ya sea del mundo entero. Entonces vos estás formando parte de esa humanidad y estás o fomentando o rechazando determinadas actitudes. Eso es formar parte de algo más grande que vos. Mi pregunta es, ¿qué más necesitas? ¿Por qué necesitas formar parte de algo que va a perdurar, vamos a decir, después de tu muerte, o una esencia divina, una energía trascendental, si ya estás formando parte de algo más grande ahora y no te estás haciendo cargo de tu responsabilidad en ese todo? Ahí está. Ese Justamente me parece que es eso, es la excusa para no hacerte cargo de algo. Me hiciste acordar justamente a esta serie Caos que estábamos viendo hace poco, Sí. donde Sí, la Raúl. gente y los dioses están entre nosotros, básicamente, y son unos oretes, básicamente, y unos garcas, como ahora, básicamente.
y donde hay gente que está alineada con ellos y los adora hasta el fin de porque tienen la idea de que hay una recompensa después, una especie de afterlife ahí, un más allá, un renacer, una renovación, le dicen en esta serie, que básicamente le sirve de excusa para ser unos hijos de puta. Cortarle la lengua a la gente y ser básicamente un sorete individualista, hasta que del otro lado te digan, che, mirá, llegaste, vas a renacer del otro lado, vas a renovar tu alma, básicamente. Entonces, por ese lado, sirve como excusa, ¿no? Sí. Bueno, yo creo mucho en lo que dice el hermano Hernández, por ejemplo, que para empezar, podríamos empezar por cosas sencillas como pensar en cosas más grandes que nosotros mismos, ya sea un vecino, Tu barrio. Empezá por tu barrio. Claro. Sí. Empezá por tu familia, por tu barrio, por tus amigos. Y así nos damos cuenta que suena como una boludez, pero así se genera la colectividad. Ujú. ¿Correcto? Así que está muy bien, me gustó. Eso es lo que digo. A mí me parece que con la religión vos te quedás con la conciencia tranquila de que contribuiste tu diezmo a la comunidad, de que Claro. hiciste los rezos que tenías que hacer, te alineaste moralmente con los que te tenías que alinear y ya no necesito hacer más nada. Claro, se vuelve un trámite. Exacto. Pasa lo mismo que de hecho este fenómeno está analizado, pero hablábamos la vez pasada de tecnología. Pasa lo mismo con las redes sociales. Está casi confirmado por estadísticas, vamos a decir, que la gente desde que tiene redes sociales tiene menos participación activa en las problemáticas de sus sociedades, de sus ciudades, de lo que sea. Claro, porque es Porque- tipo, ya compartí la foto, ya fue. No necesito ir a una manifestación. Si yo ya compartí en Twitter, ¡ay, qué mal que está! ¿Para qué voy a salir a manifestarme a la calle? Te quedás con la conciencia tranquila y no haces lo que se supone que tenés que hacer. Entonces, para mí la religión corre ese mismo riesgo. Ahora, por el otro lado, no me quiero ir sin responderle a Dori que nos dice, el cielo se empieza a vivir en la tierra. La clave es convertirse, eso es largo de explicar. Si querés un día armo unos materiales y lo hablamos no quiero. No quiero. No quiero que me convenzan. Que me traten de convencer, mejor dicho. No, es que tampoco, a no ser que puedas agarrar y preparar todos los materiales para hacer un milagro adelante de mis ojos, a esta altura es muy, muy difícil que yo cambie de opinión. O sea, si podés hacer un milagro a voluntad, llámame. Pero por menos que eso, es muy difícil que yo me conversa. Bueno, no dice unos materiales, pero unos mates. Pero Ok, ok. Por eso. Entonces por unos mates estoy, no me importa si me quiere el convencer. mate tiene poder evangelizador también, ¿eh? Pero es una buena... Llegamos a buenas conclusiones, me parece. Ok. Bien, siendo las 20 y 44, ¿alguien tiene noticias? ¿Pasó algo en la semana, además de que se muera Francisco? Y eso ya fue un montón igual. O sea, sí, ya fue un montón, pero medio que lo estuvimos dándole vueltas a ese tema durante toda la conversación de 1 hora y media hasta ahora. Bueno, no vamos a tener otra noticia más relevante, pero hablando de política, por ejemplo, ya pasamos por un nuevo endeudamiento, por una nueva devaluación, nada nuevo bajo el sol, básicamente. O sea, vos me estás diciendo que estamos volviendo a repetir exactamente lo que repetimos en 2014. Sí. Como todos dijimos cuando como votaron todos a este dijimos que presidente, iba a vamos pasar, a volver sí. a tener el gobierno de Macri pero peor, y ahora estamos teniendo el gobierno de Macri pero peor. Bueno, hablando... Milei se separó, dice Giselle. Mirá, se separó. Ojo, se separó. Eso es cierto. se le acabó el contrato a Yuyito González. Sí, Sí, no se sé acabó. cómo es. Fue ¿Vos mutuo, podés, dijo. ¿Vos podés creer que yo leí que con la otra que era Fátima Flores, también se había terminado un 13 de Sí. un abril? Eso estaban diciendo a la mañana en Blender, sí. Wow, eso, hay algo ahí. Como que abrieron Sí, el se llama contrato. contrato. Sí, un contrato, sí. Eso mismo. Muy específico. esos Está contratos. terminando el. ¿Cómo se llama? El año legal, le dicen. Es el cierre de balances de las empresas y entonces tienen que ir cerrando los contratos. Mira, no tenía eso, qué buen dato. ¿Cómo? Volviendo a lo anterior de la inflación y hablando también lo que es la fe, cómo todo esto está dependiendo de la fe de las personas en que esto funcione, porque estamos a cuestión de fe de corridas cambiarias y todo ese quilombo. Es correcto. Hace falta de la fe de que no salga. También creo que ayuda más que la cuestión de fe el hecho de que nadie tiene un mango partido al medio para salir en manada a comprar dólares. Pero al margen de eso. Nosotros no tenemos un mango, No, hay gente que no, tiene sí. muchos mangos. Sí, pero Sí. las empresas no pueden comprar. Solo los individuos, las Y personas bueno. físicas. Sí, yo creo que ya cuando lo único que tiene un proyecto político para mostrar son buenos deseos y ojalá pase tal cosa. No, y- bueno, a ver.
No sé, Yo como que pensé- no me da mucha confianza. Nobleza obliga. Yo pensé que así como abrían el cepo, el dólar se disparaba a 1400 y teníamos una devalueta del 40% en una semana. Y tengo que reconocer que no. Tengo que reconocer que el dólar Pero no... cruzamos los dedos. todavía Tenés no que pasó. reconocer que cruzamos los dedos. No, a ver, que la barrera del 1400 se va a cruzar antes de que termine el gobierno de Milei. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Si quieren, llámenlo una cuestión de fe. Otra es vivir en Argentina desde siempre y ver que Sí, esa es la y ver tendencia. que es cíclico. Sí, 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 la, sí, sí. la explicación en realidad es más técnica, pero al entrar la guita del FMI, con eso tiran hasta las elecciones. Entonces, después, cuando pierden las Pero elecciones, pegan la devalueta, le echan la culpa. No, pasa que la gente vota como el orto. Decimos todo bien, pero ustedes son muy negros. Lo de siempre. Ya lo vimos es el 2016. Yo estoy como. Hay un. Nata nos suma que lo que yo estaba buscando era el año contable, y si era eso. Ah, año contable era. Hay un. ¿Cómo se dice? Hay una cosa sobre cuando las cosas se están repitiendo, que vos estás como, pero esto ¿Déjà ya vu? pasó. Claro, es estar viviendo en un déjà vu de El día de esto la ya marmota. pasó. Y hay mucha gente que un poco me asusta igual que. ¿Qué era? En 2017, ¿qué tenían? ¿5 años? No me dan los números, ¿entendés? Que haya gente que se supone que son adultos funcionales que dicen, no, pero esto va a funcionar, ¿entendés? Si, son, Ese- si es pero pasa 2025, como siempre, sí. restale 20 años. No me 2005, hagan la cuenta no porque sé. me mato. No, ya no estamos para hacer cuentas. Se nos No, caen no, todas el las otro, otras. el otro día escuché un niño en la escuela me dijo, yo nací en 2018 y casi me da algo. No, Casi me caigo ahí. Yo dije, 2018, pero fue hace 2 años. Claro, yo dije exactamente eso. Fue hace 2 años. ¿qué? Ok, un tema más feliz entonces. Agustín Emanuel nos dice, Rusia y Ucrania acordaron una tregua de 30 horas y no cumplieron. Perfecto. Ansiedad. Esa es lo que sabíamos. Esa es, para mí, ya Rusia y Ucrania es como la novela de Telefe que no saben cómo terminar. Es como un gran hermano. Como tipo, vos a veces prendés la tele y lo encontrás y decís, che, ¿siguen con esto? ¿Cuánta gente hay ahí todavía? Dios mío, ¿cómo? Es increíble cómo se mueve así la política global. Ah, pará, escuchá esa porque esa para rosca, ¿eh? Dicen ahí, pero para usted, Sigrid dice, pero para ustedes solo hay problemas económicos en los gobiernos que no son peronistas. Bajo ningún punto de vista. El gobierno de Alberto fue un desastre Creo absolutamente que todas ya quedó luces. bastante claro. Ya quedó claro que no. Hubo problemas económicos en gobiernos peronistas. No. El gobierno de Alberto Fernández fue un desastre y Massa era la peor opción posible que podría haber elegido el peronismo para las elecciones. Eso no está en duda. Mi punto es que yo critique a Milei no significa que esté a favor de los peronistas y no sé por qué vos seguís agarrando y pensando que estoy a favor de los peronistas. Yo estoy a Ni- favor de prender fuego la Todo, Casa todo. Rosada, el Congreso y el Poder Perdóname, Judicial. pero Todo y con ni- todos los políticos adentro, ¿no? Ni yo, que soy 100% peronista, estoy a favor del gobierno de Alberto Sí, Fernández. Ni, Eso que ni el peronista de la mesa está a favor del plan económico de Alberto Fernández. que no El pro- era un plan económico. Ahora, incidentalmente, justo yo empecé a salir en la radio dentro del gobierno de Milei. Perdón, sí. Sí, claro. Para la próxima vez que reencarne, trato de alinearme que mis primeros programas al aire sean en un gobierno peronista si no te sentís ofendida. ¿Sabes porque qué si no, pasa? no sé. Tenés que hacerte como. Porque está muy de moda el carpetazo, ¿viste? Tenés que hacerte como un carpetazo retroactivo. O sea, Claro. vos te grabás diciendo. Soportás "Che, el archivo. Lo que Tenés que hizo Alberto soportar el archivo". Fernández es Tenés que soportar tu inconcebible. propio archivo. Y así, y queda, y ya te queda como de stock para que cuando alguien te dice algo es mira esto. Y para los que lo votaron a Milei, sepan que casi pierde. Si no se abrazaba con Pato Bullrich, iba a perder, iba a salir tercero prácticamente. Dice Sigrid, tuvieron que mentir en el INDEC para emitir un bono retrucho para recaudar plata, les recuerdo. Estoy 100% de acuerdo. Ahora, si me preguntás a mí, el problema, ¿sabes qué? Es que si yo te doy cuál debería haber sido para mí la solución, creo que te termino cayendo peor, Sigrid. Para mí tendrían que haber expropiado a la mierda a Vicentín, le tendrían que haber mandado un 40% de impuestos a Galperín y todos los que tengan fortunas más o menos parecidas, y tendrían que haber agarrado y al campo que no se pliega al plan, campo que es expropiado y sumado a las arcas del Estado, porque el Estado necesita tener una matriz productiva, no digo monopólica, pero que siente una base de mercado. Entonces, si vos tenés una empresa del Estado que vende carne, por ejemplo, ¿qué tanto se puede ir el precio de otros? Ni siquiera necesita ser la de mejor calidad, la del Estado. Necesita ser una línea de base. Necesita ser de buena calidad. Si vos tenés una carne de buena calidad que sabés que podés comprar, es mucho más difícil que los empresarios especulen. Entonces, para mí, el Estado debería agarrar y tener una de cada, de todas las empresas posibles y de todas las ventas posibles.
Ay, sí, sería tan sencillo, pero No sería, sería absolutamente complicado y de hecho te pondría en conflicto con montones de intereses Sí, pero internacionales. viste que de Pero, este- Eso sí este gobernar lado el del mundo Estado, ven ¿no? a- Si gobernar el Estado y no gobernaran las empresas. Claro, pero viste, de este lado del mundo ven que ven a China, viste, y dicen, ¡fuah! Mirá que bárbaro los chinos, pero apenas querés hacer algo un poco que se sale de un librito de, no sé, de Martínez de Oz, decir, vos sos un zurdo, hijo de puta. ¿Entendés? Dice sí que Alberto quería destruir el peronismo desde adentro, no nos olvidemos, elijo creer. ¿Puede Y ser? dice Doris Warframe, ¿eligieron a Massa para perder a propósito? No, eligieron a Guado de Pedro y Mansur para perder a propósito, pero después lo pusieron a Massa. Esa es una historia divertida también. dice Sigrid, si el Estado se hiciera cargo de todo eso, lo fundiría. Entonces mi respuesta sería, si el Estado se hace cargo de todo eso y lo funde, nosotros como pueblo tenemos la obligación de ir a degollar a todos los que estuvieron a cargo de esa administración. Porque Igual- la democracia funciona cuando el pueblo toma responsabilidad por los dirigentes que elige. Y si cuando el- ruedan un par de cabezas, Claro, y si los, hay que diri- hacerla funcionar. si los dirigentes no cumplen con las funciones para las que fueron elegidos, tiene que fucking haber consecuencias. Hasta que no resolvamos ese problema de base, va a seguir siendo un viva la joda para peronistas, para libertarios, para del PRO, para radicales, para izquierda, para todos. Porque nadie se hace cargo de no haber desempeñado bien su función en la política. Nunca. Y que aparte nos saltamos por el aire, como leche hervida, como nuestros compañeros acá, los queridos compañeros chilenos, que le aumentaron 15% el transporte público y casi prenden fuego toda la capital, básicamente. Acá nos vienen empomando con los impuestos todos los meses, todas las semanas, y todavía no veo que hayan colgado a ningún político. Y de esto la un plaza. poco eso tiene que ver con la fe, porque hay mucha gente que cree que haciendo ese sacrificio va a conseguir eso, algo. eso es Sí, increíble. sí, la paso mal ahora para... Hay una relación estrecha entre el discurso que siempre es conservador, neoliberal, de derecha, que tiene que ver con lo religioso, de tenés que sufrir en vida para recibir los frutos en el futuro, que ni siquiera es un más allá, es un futuro que para los que recordarán en la época del macrismo era el segundo semestre, que Ujú. pasaron ¿cuánto? 8 semestres y aquí estamos. Pará, porque acá hay algo importante. Sigrid dice, pero es que una vez fundido, por ejemplo, la producción de carne, ¿quién hace un choripán para mí o una milanesa? Y la respuesta es los privados. Yo no estoy diciendo que no existan los privados, yo estoy diciendo que una empresa del Estado y las empresas privadas tienen que coexistir al mismo tiempo. Ahora, Nada más que eso. últimamente mi respuesta a todo, estoy muy pro China últimamente, no sé qué me pasa. Debe Pero ser la... China. Pero sí. Tu algoritmo claro, está medio roto. sí, puede ser. Que ahora soy un agente del imperialismo chino. Cuando piensen eso de el Estado fundiría tal cosa, miren China. Literalmente viven 50 años en el futuro. Miren y, África. Claro, no existe cosa que no sea estatal ahí. La Agustín revolución dice- francesa en Argentina, no. Ok. ¿Cuál es tu revolución? ¿Preferís una francesa, una haitiana con más No, francesa. fusilamiento? francesa. Además a los guillotina? haitianos después de la revolución les fue como el Sí, orto les fue porque como no el los orto. dejaron ¿Y crecer. ¿Qué tal una rusa así con un poco más de... No, la de Rusia fue toda una cagada. Si después lo pusieron al boludo de Stalin que... Nada. Película muy divertida también. También vean La muerte de Stalin. Se los tendría que haber recomendado en el Oh. capítulo de la violencia y me olvidé. ¿Cuál es la muerte de Stalin? Es una en la que está Buscemi y otra serie de actores bastante conocidos haciendo de el gabinete de Stalin una vez que Stalin se muere y las decisiones que tienen que tomar para primero confirmar que está muerto, dar la noticia, ver cómo se organiza el buró. Vos me estás después- diciendo que es como un Goodbye Lenin, pero un Goodbye Stalin. Algo así. Pero comedia, Lo voy a buenísima comedia. Me encantan esas cosas. Lo voy a buscar. Agustín dice, acá darle pinta a la Revolución Francesa y yo Y banco. sí. Hubo un rey Los holandés. Miserables. Para dice Dory Warframe que hubo un rey holandés que fue asado y comido por el pueblo que lo hambrió demasiado. Está el de Fuente Ovejuna también, pero no sé si es verídico. No, es Mussolini, chicos. Ay, Dios. Mussolini. Vean a Mussolini. Pero tranquilamente puede haber sido, ¿no? Dice Agustín Emanuel, Stalin y el telón de hierro salvaron a la humanidad de los nazis. Tal vez no. ¿Qué? ¿Cómo que tal vez? No. Ah, sí, cuidado. No, pero está escribiendo bien mal. No, puso una mayúscula. La próxima. Ah, bueno. ¿Pusiste un 4 o una mayúscula? La próxima poner un 4 en vez de la A, si no, no. Bueno, ¿sabés qué? Justo pensaba que tendríamos que hacer un especial así histórico de guerras mundiales, pero si no se puede mencionar determinadas palabras o determinados personajes Claro, históricos, estamos... es un despropósito total. Tendríamos que elaborar un sistema de Una metáforas. especie de glosario. Claro. Claro. Muy sofisticado, pero tenemos todo el año para pensarlo. La próxima ponerle un color. Son los Casperitos. rojos contra los otros rojos. No, para. Sí, bueno, para pensarlo, pero tenemos todo el año para trabajarlo porque es algo que me re gustaría. Pues es un tema también amplísimo. Sigrid nos da el cierre perfecto para este programa y yo quiero aprovechar.
Dice, pero ¿saben por qué la gente elige creer ahora? Porque dejó de creer los discursos anteriores que eran discursos vacíos. No quiero decir que este discurso no lo sea, explico por qué creo que ahora creen y casi que resume mi postura sobre la religión, ¿eh? Vos tenés un discurso vacío y viene otro discurso vacío que lo reemplaza y viene otro discurso y todos cumplen más o menos la misma Hasta que el función. discurso vacío ya no sirve más. Exacto. Y entonces lo descartas y pasás al siguiente y pasás al siguiente y elegís tu nuevo dogma. Y mi consejo quizás sería, dejen, yo sé que es algo que necesitamos un montón. La gente quiere respuestas certeras, la gente quiere blanco y negro, buenos, malos, correcto, incorrecto. Abandonen los dogmas. Nada que se pueda decir, nada que se pueda expresar en palabras va a servir para todas las situaciones posibles. La religión a veces va a ser buena y la religión a veces va a ser mala. El liberalismo a veces va a ser bueno, el liberalismo a veces va a ser malo, el peronismo a veces va a ser bueno, el peronismo a veces va a ser malo. Lo que importa es, caso por caso, lo vamos viendo sin sacar del centro de todo esto a la cuestión que debería ser central para mí. Y acá lo dije en algún programa anterior, no es una cuestión de discusión, debate, es una cuestión de prioridades. Para mí lo central es que la gente esté bien. Mientras vos tengas a que la gente esté bien en el centro, no hay ningún problema. Pero ningún dogma, por paradójico que suene, a veces también, que la gente esté bien, ¿a qué precio? ¿Al precio del medio ambiente? Claro. No, al precio del medio ambiente no. Entonces, tenemos que abandonar un poco la tendencia esta a caer en dogmas, en creer que hay respuestas tajantes que pueden aplicar a todos los casos posibles. No hay de eso. Todo lo que estoy diciendo, incluso en este mismo momento, depende del contexto, depende de para qué estamos hablando. Cuestionemos las cosas. Hay que En cuestionar general, todo. Hay que cuestionar todo, en general. E incluso hay que cuestionar qué cosas se tienen que cuestionar. Incluso Yo las no cosas estoy con di- las que estamos de acuerdo también. Claro, son particularmente las cosas con las que está de acuerdo. Esto era lo que decía sobre mi posición de fe. Si vos querés creer en algo, si vos querés que esa sea la respuesta correcta, 3 veces más cuestionala. 3 veces más ponerlo en duda porque no sabés quién te está metiendo el perro. Pero no te quedes solo en cuestionar. No, claro, el cuestionamiento lleva a una acción en referido a eso. Que me parece que es algo también de esta época, que quedarse solo en los cuestionamientos y nunca llegar y avanzar a nada. Claro, porque si no estamos haciendo una práctica un ejercicio absolutamente inútil de cuestionar por cuestionar. Paja mental. Baja mental, exactamente, como se dice. Pero sí, es un buen cierre. El mío es no seamos unos oretes. Es recontra sencillo. Uno nunca sabe la mano que le puede dar a alguien cuando le estás ayudando, aunque sea con una boludez, correcto. Es cuestión de escuchar a las otras personas y dejar el mundo un poquito mejor de lo que vos lo encontraste. Si el mundo fue cruel con vos, vos no lo seas con el mundo. Porque así como vos no te lo merecías, seguramente siempre hay gente que no se lo merece. Eso es lo que digo yo. Jorge, palabras de despedida. Y voy a decir más o menos algo parecido, que por más que creas o no creas en algo, en una religión, en un espíritu, en una trascendencia después de la vida, trata de que este paso sea por lo menos sin hacerle daño a otra gente, ¿no? En lo físico, en lo anímico, en lo espiritual, en los afectos. Así que sean buena gente y no sean soretes. Acuérdense, este programa está a favor de todo lo bueno y en contra de todo lo malo. Nos vemos dentro de 2 semanas. Adiós. Muchísimas gracias. Tengan una maravillosa noche.